Estaremos viendo dos veces entonces, no hay problema. Ya, ok, ok. Ratito voy pronto. Ya, a ver, vamos. Ah, sigue el tema de enfermedad de los edemas, ¿no? Ya, voy a conectar un ratito, mi batería está muriendo. Está. ¿No? ¿Profe, empezamos o cómo operamos? Puede empezar. Ok, mi grupo va a hablar sobre la salmonelosis. Está formado por Calderón, Mariana Stelo y Mil. Para empezar, ¿qué es la salmonelosis? Representa un desafío sanitario en salud pública muy severo, ya que tiene un gran impacto económico multifactorial, obviamente por la reducción de las ganancias de diaria, el aumento del índice de consumo alimenticia y los costos asociados a tratamientos antimicrobianos y el aumento de la tasa de mortalidad en los cerdos. Más allá de las pérdidas directas económicas en la granja, esta enfermedad tiene carácter zoonótico, posicionando al cerdo como uno de los principales reservorios de cepas multiresistentes, lo cual pueden contaminar la carne al momento de mandarlos a matadero. Por esto, se ha tomado medidas para poder regular las dinámicas epidemiológicas de este patógeno bajo el enfoque clásico de One Health. Sobre la etiología, tenemos que es, bueno, que obviamente pertenece al género Salmonella, siendo la Salmonella entérica la especie más conocida y con mayor relevancia. Dentro de esta subespecie tenemos los celobares, que se clasifican en tifoideos y notifoideos. Tenemos la Salmonella entérica, celobar cólera SEUS, que es el agente adaptado al cerdo, perdón, que tiene caracterizado por su apto potencial invasivo septicémico. También tenemos la Salmonella entérica, celobar tifiridium y su variante monofásica, el cual tiene una prevalencia global ascendente en los sistemas de crianza intensivo, superando con frecuencia otros celobares ambientales como la Salmonella derby o infantes. Estos microorganismos son básicamente negativos, anaerobios facultativos, y lo más importante de estos es que tienen la capacidad de formular los biofilms, que son en superficie de concreto o plástico, permitiéndoles sobrevivir, o sea, tienen mayor capacidad de adaptación para poder sobrevivir en diferentes lugares de las instalaciones. En factores de riesgo tenemos tres, la clásica que es la visibilidad externa, donde por ejemplo el control eficiente de plagas va a permitir que actúen como vectores y facilitando el ingreso del patógeno. Luego el manejo de las instalaciones, que casi siempre por el destete, también las altas densidades, fluctuaciones térmicas en la sala de maternidad y transición, y la mezcla de lotes de diferentes orígenes, lo cual van a actuar como desencadenantes y inmunosupresores. Por último, la alimentación y la dieta, que acá tiene que ver mucho el pH estomacal, que va a ser aumentado, lo cual al aumentar se va a aumentar o sea, va a permitir que la bacteria pueda proliferar con mayor facilidad. Y también tenemos la ausencia de ácidos orgánicos en el agua, lo cual van a favorecer la supervivencia del patógeno, bueno, en los intestinos. Como signos clínicos tenemos dos formas, la aguda y la crónica. La aguda es como que la septicémica y la crónica es la entérica. Para la aguda tenemos fiebre y letargia, que va a ser provocada típicamente por el celular coleraceusis, cole, con este celular, en la leche de transición y cerdos de engorde tempranos, va a haber una fiebre entre los 40.5 a 41.5 grados, además de una letargia extrema y la anorexia. También va a haber cianosis purpúrea, donde las mucosas van a estar de una coloración morada, ya sean alergias, abdomen, extremidades debido al choque endotóxico. Una forma crónica que es la entérica, va a estar la diarrea, que va a ser glucosa, problema amarillento, grisáceo, maloliente, a menudo con presencia de moco o fibrina, y la demostración de lesiones secundarias, que van a ser deshidratación, pérdida progresiva de condición corporal y una necrosis focal de la mucosa colónica, que puede conducir a una estenosis rectal secundaria. Como tratamiento, es bastante complicado por el tema del RAM, pero particularmente se utilizaron moléculas como las tetraciquinas, la ampicilina y las sulfonamidas. También se realizan antibiogramas para selección de tratamientos metafilácticos o terapéuticos mediante el uso de apramicina, colistina o ceftiofur, el cual se coloca de vía al agua el alimento. Y por último, también el manejo de soporte en los animales afectados, que incluye la rehidratación con soluciones electrolíticas y la comparación de ácidos orgánicos de cadena corta y media en el agua. Y ya por último, la vacunación y la exclusión competitiva de los animales. El siguiente, un segundo. Bueno, porque como método de diagnóstico tenemos 8. El primer cultivo bacteriano, que va a consistir en poder aislar a esta bacteria, utilizando muestras de heces, contenido intestinal, ganglios linfáticos y tejidos, y es considerado el método de referencia porque nos permite identificar a la bacteria de la bacteria y realizar la densidad antimicrobiana. Otro método diagnóstico es la reacción de cadena polimerasa, también conocido como PCR, ya que va a detectar el ADN de esta bacteria, y es un método rápido, sensible y específico. Otro método es la serología ELISA, para poder detectar anticuerpos contra salmonella en sangre o fluidos corporales. Pero no, no sé si estoy compartiendo. Ok, deje ver la pantalla. Okay. Bueno, otro método es la histopatología, que esto nos va a poder permitir observar lesiones microscópicas características de salmonella. Otro sería la inmunohistoquímica, ya que se van a utilizar los anticuerpos específicos y así poder detectar los antígenos de la salmonella. Bueno, luego la aglutinación rápida, que es una prueba serológica que va a detectar cuerpos mediante la formación de aglutinados visibles. Es sencilla y rápida. Luego está la secuencia molecular que nos va a permitir identificar serotipos y caracterizar genéticamente cepas de salmonella. Y finalmente la detección de antígenos. Se van a emplear kits diagnósticos para poder identificar componentes bacterianos en muestras fecales o titulares. Siguiente, por favor.
Bueno, como diagnóstico diferenciales pusimos tres, que sería polibacilosis causada por Escherichia coli, ileitis porcina causada por Lawsonia intracelularis y disentería porcina causada por Brachyphyra disenteriae. Bueno, utilizamos estos diagnósticos porque tienen problemas entéricos similares a los de Salmonella. Por ejemplo, la colibacilosis produce diarrea, deshidratación y retraso de crecimiento y afecta principalmente a lechones. Y como mencioné, puede confundirse con salmonelosis por signos entéricos. La ileitis porcina va a causar diarrea, pérdida de peso, engrosamiento mucoso intestinal y puede confundirse las lesiones intestinales, ya que son similares a las que se esperan en salmonelosis. Y finalmente, la disentería porcina va a producir diarrea mucosanguinolenta, pérdida de consistencia corporal y colitis severa. Siguiente, por favor. Siguiente. En la parte de la necropsia, por favor. Bueno, los hallazgos de la necropsia. Este estudio mostró que los hallazgos principales que se van a ver a nivel macroscópico en la necropsia es, por ejemplo, en la imagen A se puede observar el colon de un porcino, y se observa, en el asterisco se puede observar toda la mucosa colónica cisterénica, y a la parte de abajo se observa que hay una membrana amarillenta fibrinosa. A la derecha se observan los pulmones, que son pulmones que no están colapsados, pero sí se observa una consolidación en los lóbulos preventrales, en la parte de arriba, y múltiples equimosis, que son focos hemorrágicos pequeños. Siguiente, por favor. Bueno, y a nivel de los intestinos se puede observar los ganglios linfáticos mesentéricos, se observan aumentados de tamaño y congestionados. Siguiente. ¿Podemos ir a la fisiopatología, por favor? Bueno, respecto a la fisiopatogenia de salmonelosis, va a tener principalmente dos vías de entrada. La primera va a ser por inhalación y también por ingestión. Al ingerirla, la bacteria va a llegar al epitelio intestinal y se va a introducir en los enterocitos y en las células M de las placas de Peyer, y se va a replicar generando daños y también toxinas. Esto va a generar una activación de la respuesta inmune con liberación de citoquinas como la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral, generando diferentes efectos como el reclutamiento de neutrófilos, y en general toda esta inflamación generará daño en la mucosa intestinal, daños como la pérdida de enterocitos, por la misma apoptosis y necrosis generada por la presencia de toxinas y inflamación, también la atrofia y fusión de vellosidades, hiperplasia de criptas en un intento de aumentar la proliferación para regenerar el epitelio. También va a haber mayor permeabilidad intestinal y necrosis y ulceración, sobre todo con presencia de exudado fibrino necrótico. Todo esto va a generar que haya una disminución de la absorción de agua y nutrientes, una mayor acumulación de líquido en el lumen intestinal, diarrea, y por lo tanto también deshidratación y alteraciones electrolíticas, lo cual va a generar una pérdida de peso notoria, notable en los cerdos, y también retraso de crecimiento, lo cual en casos bastante graves va a generar septicemia y muerte, y obviamente pérdidas económicas. Siguiente, por favor. También se menciona que se puede inhalar esta bacteria y va a generar un efecto similar en vías respiratorias, llegando a las diferentes partes de las vías respiratorias y generando efectos muy similares al invadir las células y generar una respuesta inmune local, generando lesiones como la congestión y edema propias de la inflamación, un éxodo inflamatorio, daño del epitelio y necrosis, y neumonía normalmente intersticial o bronconeumonía, como mencionaba mi compañero en los hallazgos de necropsia, y va a presentar signos como disnea, taquipnea, tos, secreciones nasales, estornudos y dificultad para respirar. Y cabe resaltar que también puede suceder esta forma entérica y diseminarse vía sanguínea o por ganglios linfáticos, no solo a pulmones, sino también a otros órganos. Y bueno, como caso clínico, seleccionamos uno de Canadá, en donde hubo un brote de diarrea que afectó entre 10 a 15% de animales en una granja de engorde de 2.000 cerdos en Ontario, Canadá, y se confirmó el diagnóstico de Salmonella typhimurium tipo 108 en ilion y ganglios linfáticos mesentéricos de los cerdos afectados. Habían signos como diarrea acuosa, amarilla o marrón clara, también letargia, adelgazamiento y mortalidad en algunos de estos animales. Principalmente el tratamiento fue con, la siguiente, por favor. Iniciaron intentando tratar este brote con tirosina, pero hubo una mala respuesta, entonces procedieron a darles neomicina en el agua por 5 días a los cerdos, y específicamente a los que mostraban signos se les dio ceftiofur intramuscular por 3 días, y en casos más graves también se les añadió isoflupredona como un antiinflamatorio, y hubo una rápida mejoría clínica y cese de la mortalidad en solo una semana. Y en la necropsia se observan diferentes lesiones como los ganglios mesentéricos aumentados de tamaño y también congestionados, el hígado estaba pálido y habían intestinos con bastante líquido en su interior por la diarrea, y en la histología se observaba necrosis y erosión del colon. Esta es nuestra bibliografía. Gracias. Ok, muchas gracias. Ustedes revisan un poquito la grabación. Ya la semana pasada hemos hecho un adelanto sobre este tema, ¿ya? Gracias. El siguiente grupo, por favor. Sí, profesor, ahorita comparto. Consultita, mientras vamos, sería bueno revisar el tema, cuál es el signo típico que lo acaban de decir, ¿no? Clínico de la salmonelosis aguda. Eso es importante, ¿no? ¿Ya? También
Es bueno que repasen bien, sobre todo en el caso de la Salmonella Cholerae Suis, ¿ok? Es importante saber qué efectos, qué signos clínicos. No todas las salmonelas tienen la misma, quisiéramos decir, los mismos signos en los animales, ¿ok? Otro detalle es cómo nosotros podemos prevenir, ¿no? El problema de la salmonela, cuál es, ya lo han dicho, cuál es el tratamiento, pero si estamos frente a un brote de salmonela, ¿qué haríamos? ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer? O sea, con respecto, por ejemplo, ¿qué medidas deberíamos de tomar en cuenta para manejar el tema de la salmonelosis? ¿No? Debemos de considerar, no solamente porque nosotros de frente nos vamos a, bueno, hay que hidratar, hay que tratar, hay que chequear los animales y ver, sino también desde qué punto de vista tendríamos que actuar, porque no sabemos si tal vez el origen puede estar en una contaminación con el alimento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros recomendaríamos para los lechones en el caso de que tenemos una sospecha de una salmonelosis? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el manejo adecuado? Para ver, ese manejo tiene que ver desde la limpieza, la alimentación y la medicación. Pero ya los detalles traten de revisarlo ustedes, ¿ok? Ese es en cuanto a lo que es salmonela. Ya, compartimos, por favor. El grupo, eso es. Ya, enfermedad de los edemas. Muy bien, podemos empezar. Bueno, buenos días, profesora, compañeros del grupo, ya les vamos a hablar de la enfermedad de los edemas. Siguiente, por favor. Bueno, como una introducción, esta es una enterotoxemia aguda causada por cepas específicas de la bacteria Escherichia coli que afecta principalmente a lechones durante el destete. Y debido a su aparición, que puede ser repentina y su alta tasa de mortalidad, puede representar un desafío sanitario para la producción porcina, así como también un problema económico, ya que disminuye la producción. Y bueno, esta presentación vamos a ver sus causas, patogenia y estrategias clave para prevención y control. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencioné, esta enfermedad está causada por la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga 2E, también conocido como STEC. Y puede causar, la enfermedad que causa gracias a sus factores de virulencia, entre los principales están estos tres. Primero, la toxina Shiga-2, que esta es la principal responsable de los efectos sistémicos de la enfermedad, porque se une a receptores específicos en células endoteliales y provoca daño vascular y edema. También están sus fimbrias, las F18, que son sus estructuras adhesivas que facilitan su fijación al epitelio intestinal y a otros epitelios. Y se asocian a diferentes tipos, dependiendo de la fimbria, se asocian a diferentes tipos de STEC. Y también están sus genes de virulencia codificados en plasmidos, genes como el HLA, lemoricina o late AI, o factores de adhesión que contribuyen a su citotoxicidad y la colonización en el huésped. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo tenemos primero la edad, como ya dije, que afecta principalmente a lechones destetados, ya que son más susceptibles a la colonización de las bacterias de E. coli. También está la crianza y limpieza, porque sistemas con una separación inadecuada de corrales puede aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades, además de obviamente si no se realiza una buena limpieza, se facilita la transmisión de la gente. También la privación del calostro. Los lechones que no han consumido el calostro son más susceptibles a las infecciones de la E. coli debido a la falta de anticuerpos maternos, que son los fundamentales para la protección temprana. También está la resistencia a antibióticos, porque debido al tiempo que ha pasado y el uso continuo de ciertos antibióticos a lo largo de la historia, las bacterias, sobre todo E. coli, muchas cepas de E. coli, han desarrollado resistencia, entonces se dificulta el tratamiento. Y por último, la nutrición, porque los lechones desnutridos pues, son más susceptibles a infecciones en general y sobre todo a enfermedades graves como a agentes graves como el E. coli productor de toxina Shiga. Siguiente. Ya, ahora decíamos con la patogenia. Como mencionamos, esto se debe a una Escherichia coli productora de una toxina específica y comienza con la ingesta de este patógeno. Normalmente se transmite a través de las heces. Luego, debido a las fimbrias F18 que tiene esta E. coli, se da la colonización del intestino delgado, donde se va a absorber la toxina y se va a diseminar a través de la sangre. En la sangre ya la toxina va a poder unirse a los receptores GB3 y GB4, la cual va, por lo tanto, se va a inhibir la síntesis de proteínas y va a haber la necrosis endotelial y del músculo liso de las arteriolas. Esta lesión se va a llamar arteriolopatía con necrosis fibrinoide y por ello van a haber cambios vasculares, sobre todo a nivel de la permeabilidad, pero también vamos a ver hemorragia y debido a esto va a haber coagulación intravascular, incluso se va a poder desprender este coágulo y terminar una trombosis. Siguiente, por favor. Y como digo, estos cambios de permeabilidad vascular, también lisis celular, va a causar el característico edema en párpados, como se ve aquí en estas imágenes, en la zona ventral del cuello, mesenterio gástrico, colónico, también sistema nervioso, incluso también en la laringe. Y en cuanto a los problemas de coagulación, se pueden formar trombos que van a causar isquemia en el sistema nervioso, especialmente en el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo, y va a causar la necrosis y degeneración de estas células, las neuronas, por lo cual se van a dar la ataxia y otros signos nerviosos. Siguiente. Respecto a los signos clínicos, estos pueden ser clasificados ya sea en una fase aguda o una fase crónica, aunque principalmente los observamos en una fase aguda, ya que considerando que estos animales son de producción y que muchas veces no logran sobrevivir, o que la gran mayoría de estos también son sacrificados porque el animal no puede ganar el peso correcto, no hay una ganancia adecuada, entonces pérdidas económicas, el productor opta por beneficiar a estos animales, ¿no? En la fase aguda encontramos que hay muerte súbita, animales pueden aparecer muertos sin haber mostrado ningún signo, tenemos los clásicos trastornos nerviosos, no sé si el compañero puede activar ahí, hay un pequeño video ahí. Los clásicos son esos movimientos involuntarios que tiene el animal, son movimientos incoordinados, el animal no puede permanecer de pie, tiene movimientos circulares, y que muchas veces estos terminan en una parálisis del animal. Estos trastornos se deben básicamente al daño vascular que ocurre en el tronco encefálico. A estos daños se conocen también como la encefalomalacia simétrica focal o la angiopatía cerebral porcina. Otro signo clásico y muy característico de esta enfermedad son los edemas. Los edemas que vamos a encontrar son los prioritarios y el edema facial, ¿no? De la frente y la zona submandibular. Además, otros signos son
que los animales emiten un chillido agudo, esto característico debido al edema que ocurre en la laringe, y en otros casos también puede haber diarreas. Esta enfermedad es muy difícil que ocurra fiebre en el animal. Y en una fase crónica, esto es para los animales que en realidad logran sobrevivir. Hay fracasos en crecimiento, como les menciono, el animal no logra su peso ideal, y los signos neurológicos que son persistentes, y al igual que en la fase aguda, tenemos movimientos circulatorios, la torsión de la cabeza y la atrofia muscular. Hay un cuadro también que es subclínico, donde el animal no muestra ningún signo, pero sí porta esta enfermedad, y la toxina sigue haciendo daño al interior del animal. Y pues, no va a llegar a su peso ideal, la reducción de la ganancia de peso va a ser evidente, y el rendimiento también. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos primero lo que hemos visto, a partir de una evaluación clínica y epidemiológica, es decir, evaluando si la zona donde se tiene el criadero está predispuesta a que se dé este brote, y los signos clásicos que encontramos, ¿no? Que mencionamos, los edemas, los signos neurológicos y demás. Tenemos que también se puede hacer un diagnóstico mediante la necropsia, donde se evalúan el edema en los párpados, el edema en la laringe, la congestión y lesiones vasculares. Luego podemos hacer una toma de muestras para llevarlo a hacer un examen histopatológico para hacer un diagnóstico diferencial. Podemos hacer también un diagnóstico bacteriológico, donde hacemos aislamiento de esta bacteria, y mediante un cultivo bacteriano podemos hacer la serotipificación y caracterización de esta cepa. Y por último, el método más fiable, que es el diagnóstico molecular y toxicogénico, que se basa en las pruebas PCR. Siguiente. Dentro de los diagnósticos diferenciales que encontramos, y que muchas veces son otras enfermedades que pueden ser confundidas, tenemos la enfermedad de Glasser, producida por la Glasserella parasuis, que es similar a la enfermedad de los edemas porque encontramos muertes súbitas, signos nerviosos y la dificultad respiratoria. Pero sin embargo, esta se diferencia porque tiende a estar asociada a una policerositis y artritis. Y también que los edemas faciales y los párpados no son típicos en esta enfermedad. Otra enfermedad es la meningitis por Streptococcus suis, donde encontramos también muerte súbita, fiebre, signos nerviosos y la dificultad respiratoria. Sin embargo, esta enfermedad cursa con la fiebre. Todo lo contrario que es una enfermedad de los edemas, donde no hay un cuadro de fiebre. Además, la artritis tampoco no coincide con la enfermedad de los edemas. Y por último, la enfermedad de Augeski. Esta provoca coordinación, temblores, movimientos de pedaleo y postración del animal. Pero la diferencia está en que a diferencia de la enfermedad de los edemas, la enfermedad de Augeski cursa con fiebre y afecta a todas las edades, especialmente en sistemas sin planes de vacunación adecuados. Siguiente. Ya entrando a lo que son los hallazgos de la necropsia, primero vamos a encontrar que los lechones muertos van a mostrar un buen estado nutricional. Y esto se debe a que, como la enfermedad se presenta de una forma tan rápida y a veces la muerte es súbita, no da tiempo que el animal pueda perder mucho peso, ¿no? Por eso, esos lechones se encuentran con un buen estado nutricional. Además de que podemos encontrar a simple vista de manera externa áreas irregulares con congestión en la piel, el estómago va a estar lleno de alimento, vamos a ver edemas generalizados en distintas partes del cuerpo y órganos, y vamos a encontrar varias cavidades corporales llenas de líquido, ¿no? Como mencioné, estos animales muertos van a presentar un edema subcutáneo, principalmente en la zona palpebral, cara, hocico y área inguinal. Y esto se debe a que en estas zonas hay tejido laxo, que va a presentar menor resistencia, ¿no?, a esta salida de líquido por el daño endotelial, ¿no?, que va a alterar la permeabilidad vascular. También podemos encontrar en otro órgano estos edemas, como en el estómago, como en esta foto de acá, donde se puede ver un edema severo en la pared gástrica. Y en estas dos últimas fotos podemos ver un edema de apariencia gelatinosa, que se va a encontrar de manera difusa en el mesocolon, ¿no?, en esta parte del mesenterio, ya que es un área muy vascularizada, y al haber el daño endotelial se va a dañar se va a alterar la permeabilidad vascular, y va a haber fuga de este líquido, ¿no?, que puede tener grandes cantidades de proteína, por lo cual se puede ver un poco gelatinoso. En esta imagen de abajo podemos ver que hay un derrame pleural donde está indicando la flecha, y también va a haber hidrotórax, que va a haber líquido en la cavidad torácica, y esa presencia de este líquido va a producir lo que es un colapso pulmonar secundario al líquido. Y en otra imagen podemos ver que a nivel de corazón también puede estar afectado, puede haber un derrame pericárdico, también rico en coágulos de proteína, ¿no?, porque es un líquido que es el plasma sanguíneo. También a nivel pulmonar podemos ver lo que es congestión y edema pulmonar, por lo que también algunos signos clínicos puede ser la disnea. También a nivel de la frente, en el tejido subcutáneo puede estar expandido por este edema, ¿no? Como mencioné, en los tejidos laxos va a haber mayor facilidad de que ese líquido pueda salir y acumularse ahí. También, como mencionaron mis compañeros, a nivel de los párpados se va a formar edemas, puede haber también una congestión leve en la conjuntiva vulvar, y a nivel del sistema nervioso, el cerebro puede también encontrarse congestionado y edematoso, lo que va a producir también estos signos neurológicos, ¿no?, como ataxia. Y como también mencioné en la foto anterior, también se va a ver el edema del mesocolon, ¿no?, en esta zona del mesenterio que está altamente vascularizado. Y otras lesiones que también se pueden encontrar, pero no pueden encontrar fotos, también se puede encontrar edema en la laringe, en los nódulos linfáticos, en la cápsula renal. La mucosa de la vejiga urinaria también se puede hallar congestionada, la vesícula biliar también se puede encontrar edematosa, y también en algunos casos se pueden encontrar petequias o equimosis en la mucosa vesical. El aumento de líquido en la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal, y hemorragia especialmente en el epicardio, también petequias, equimosis en la laringe, tráquea, pulmones, y también hemorragias en el tejido subcutáneo, ¿no?, músculo, membrana serosa y algunas extremidades, ¿no?, todo por el daño endotelial que produce esta toxina. En el tratamiento, a los cerdos que ya están afectados es un poco difícil porque como la enfermedad se presenta de manera rápida, el tratamiento no va a ser eficaz, y estos lechones van a morir porque ya la toxina ya se unió a los receptores cuando los signos clínicos se hacen visibles, ¿no? O sea, los lechones ya con signos clínicos no van a responder al tratamiento, por lo que el tratamiento se basa en tratar a los lechones que todavía no están muy afectados y no presentan signos clínicos, ¿no?, para evitar que los presenten y puedan llegar a la muerte. En lo que es la medicación, se van a administrar antibióticos a todo el grupo donde han estado estos lechones infectados durante de 3 a 5 días. En un artículo encontré estos dos antibióticos, que puede ser el colibinabet, que tiene colistina y se puede dar de 100 gramos por cada 1000 kilogramos de peso corporal 2 veces al día en la comida. El ampicolifor, que tiene ampicilina y colistina, que es la dosis de 100 gramos por cada 800 o hasta 1250 kilogramos de peso corporal, también 2 veces al día. Y también recomiendan combinar con algunas enzimas digestivas como el superenzim, que se puede dar de 1 gramo por cada litro de agua potable o 2 gramos por cada kilo de peso corporal al día, ¿no?, durante 5 a 7 días. Y otras estrategias en forma de prevención es el manejo de la alimentación, que incluye dar una dieta rica en fibra y baja en proteínas, y la disminución de la cantidad de alimento que se da a los cerdos destetados. Esto es porque la fibra va a ayudar a que haya mayor cantidad a nivel digestivo y se puede eliminar mayor cantidad de heces, y en ese caso se puede eliminar también mayor cantidad de bacterias, ¿no? Y la baja cantidad de proteínas es porque mencionan que los lechones a esa edad no absorben tan bien las proteínas, por lo que esas proteínas van a ser usadas más por las bacterias que por el lechón. Y otras estrategias implican la inmunidad pasiva, que es contra la antitoxina, y la inmunización oral con anticuerpos anti la Pimbria F18, ¿no?
Y entrando al caso clínico, encontramos un modo donde, que se dio en Europa, en un sistema cooperativo de producción porcina en Europa Central, con granjas de reproducción, transición y engorde. Acá se trataban lechones desetados de 3 a 4 semanas y eran trasladados en lotes de 800 animales. Presentaba programa de vacunación completo, aunque algunas granjas eran positivas a PIRS y otras eran negativas. La alimentación acá era con pienso comercial en 3 fases: iniciación, engorde y acabado. Y lo fundamental fue acá el cambio en la dieta, que sería una reducción del óxido de zinc de 2.500 partes por millón a 150. Y esto se debe a que hay una normativa en la Unión Europea que prohibía la dosis de óxido de zinc, prohibía el uso de dosis terapéutica, que era de 2.500, y que se debió ser una dosis nutricional, que era de 150 partes por millón, y disminuir el uso de antibióticos en iniciación. Este cambio de alimento produjo que en la granja empezaran a aparecer algunos signos clínicos, principalmente entre los 7 y 14 días post-destete. Y esto se debe también a que a partir del quinto día empiezan a desarrollarse estos receptores para el F18, y conforme el animal va creciendo van aumentando esta cantidad de receptores. Por eso es que menciona la literatura que los lechones de mayor edad son los más propensos a presentar los signos. Y la duración de cada brote es de aproximadamente 2 semanas por lote, y algunos animales sobrevivientes se lograron recuperar a las 7 semanas de edad, y la afectación más marcada era en cerdos más grandes, mejor desarrollados. Como mencioné, que los cerdos de mayor edad van a presentar mayor cantidad de estos receptores, por lo que van a ser los más afectados por esta bacteria. Y en los signos clínicos observados se vieron algunos signos clínicos nerviosos, como la ataxia, como vimos en el video anterior que mencionó mi compañero, la depresión, la postración, algunos presentaron convulsiones, algunos también presentaron alteración de la vocalización, algunos chillidos agudos, hinchazón de los párpados por ese edema palpebral. Y en los casos graves mueren de 1 a 3 días después del inicio de los signos, ¿no? Una muerte súbita. Y hallazgos de la necropsia, el edema blanco y gelatinoso a nivel de los párpados, como esta imagen de acá, que es la imagen del caso clínico, el mesocolon, que está acá también es el caso clínico, se ve toda la parte edematosa y mesenterio, y también en la pared gástrica, ¿no? También mencionó, pero no están las fotos, que había líquido en el pericardio, y había algunas lesiones características sin inflamación marcada en el sistema nervioso. Y la confirmación diagnóstica se hizo a través de un aislamiento de la Escherichia coli, y se confirmó que tenían cepas asociadas al F18 y toxina chía tipo 2. Y todos los signos clínicos se dieron a los daños, ¿no? Por la lesión vascular cerebral y el aumento de la permeabilidad vascular, por ese daño endotelial que producía la bacteria, y predispuso a la formación de estos edemas, ¿no? Y las medidas que se tomaron en este caso fue la incorporación de antibióticos en el alimento. En este caso dieron colistina y aplamicina, y aumentaron el óxido de zinc a niveles de 2.000 a 3.000 partes por millón en dietas de iniciación. Y el objetivo de este tratamiento es restablecer, ¿no?, el control de esta infección o Escherichia coli en el post-destete. Estas son las referencias. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, estoy viendo acá un poquito, vamos a ver algunos videitos, ¿ok? Para poder ir detectando más o menos lo que tenemos en lo que son tanto las enfermedades diarreicas por diferentes causales, ¿ok? A ver, un minuto, vamos a verlo acá. Un minutito, por favor, para ir respondiendo algunas inquietudes. No está, no está, caso de, vamos a ver en el caso de lo que es la colibacilosis. Ya. Un minutito. Acá. Ya. Entonces vamos a compartir para poder entrar al causal. Vamos a ver el tema de colibacilosis. Para ver el tema de la enfermedad de los cerebros. Vamos acá. ¿Se escucha? Hola amigos, bienvenidos a ¿Se escucha, por favor? La diarrea más común en los lechones es colibacilosis. Esta puede presentarse Sí, profe, desde horas de nacidos, durante los primeros días de vida o durante cualquier momento en la lactancia. Es de color amarillo a blanquizco, de pastosa a muy líquida y abundante, e inclusive de olor fétido. En este caso, la causa es una bacteria denominada Escherichia coli, de ahí su nombre, colibacilosis. Esta bacteria puede encontrarse en las heces de la cerda, en la piel de ella, en los comederitos de los lechones, en la lechonera, en el piso, en cualquier parte, principalmente si no fueron debidamente lavados y desinfectados. Ah, y también en el agua de bebida. El lechoncito nace con su intestino completamente estéril y adquiere esta bacteria del medio ambiente. Esta bacteria llega y se fija en el intestino, en las vellosidades intestinales, produce una toxina. Esta toxina provoca que pase el líquido de la pared intestinal al intestino. Esta gran cantidad de líquido tiene que ser eliminada, entonces el intestino aumenta sus movimientos peristálticos y este es el origen de la diarrea, provocando deshidratación, mala absorción de los nutrientes, debilidad e inclusive la muerte. En la mayoría de los lechones enfermos, prácticamente en el 100%. Solución. Primeramente, vamos hacia la prevención. Pisos de reja elevados en la maternidad, una correcta desinfección de estos pisos, la jaula, comederitos, lechonera, etc., después de un excelente lavado de todo esto. Ah, y también bañar a la cerda para entrar a maternidad ya limpia, a un lugar limpio.
Pero aún después de esto, lavarle y desinfectarle las tetas justo al momento de iniciar el parto, y los jamones, las patas, todo aquello que el lechoncito, por instinto, vaya a mamar antes que el calostro, y que puede estar contaminado. Contaminado con heces de la cerda, o sea, con Escherichia coli. Uso de un tapete de hule en la parte posterior de la cerda al iniciar el parto, para que ahí nazcan los lechones y no sobre el piso donde la cerda orinó y defecó. Y desinfectándolo constantemente. Atención del parto y atención rápida a los lechones al momento de nacer, secándolos preferentemente con este polvo secante que conserva el calor de los lechones para que no les dé frío y tengan la energía para mamar calostro lo más rápido posible. Pero atención, hay dos factores acerca del calostro que tenemos que conocer muy bien. Primero, esa gran concentración de anticuerpos que tiene está mucho más concentrada en el primer calostro que la cerda está produciendo después del parto, al grado que el calostro producido 12 horas después ya tiene solo la mitad de anticuerpos que el primero. Y el calostro producido 24 horas después de iniciar la producción del parto solo tiene un 25% de anticuerpos. Segundo, el intestino del lechón al momento del nacimiento está abierto al paso de estos anticuerpos. ¿Esto recuerdan? Ya lo habíamos mencionado en un tip anterior acerca del calostro. Pero esta permeabilidad del intestino se empieza a cerrar a partir de las 3 horas de nacido el lechón. Dura el proceso hasta 18 horas. Entonces, con este conocimiento, ¿cuál es la conclusión? El lechón tiene que mamar calostro lo más pronto posible. La recomendación es que todos los lechones mamen calostro en sus primeras 3 horas de vida, ya sea en su propia madre, solos o ayudados, en la vecina e inclusive con ayuda de un biberón, calostro ordeñado. Pero asegurarnos que mamen en las primeras 3 horas de vida. Entonces, atención, con partos nocturnos, cerdas nerviosas, ambientes muy fríos donde los lechones se amontonan y no maman porque no tienen una lámpara de calor o una lechonera, partos muy prolongados, los últimos lechones en nacer, los lechoncitos nacidos de bajo peso o débiles, MNA, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa, yo les pregunto, ¿en qué camadas observan más problemitas de diarreas, peluditos, retrasaditos? ¿En hijos de puercas primerizas o en hijos de puercas adultas, tercero, cuarto, quinto parto? Y generalmente la respuesta es en hijos de primerizas. Claro, tienen poco tiempo en la granja, aún no tienen anticuerpos contra todas las enfermedades que hay en la granja, apenas están empezando a producirlos. En cambio, una cerda ya de cuarto o quinto parto tiene anticuerpos contra todas las enfermedades, inclusive contra el encargado, contra el administrador, contra el veterinario, bueno, hasta contra el dueño tiene anticuerpos. Entonces su calostro es un tesoro, aprovéchalo y dáselo a los hijos de una primeriza. Claro, en las primeras 3 horas de vida. Puede ser simultáneo si es que tienes un parto de una hembra primeriza y un parto de puerca adulta. Señora, con permiso, ¿permite que mamen estos niños? Maman una vez y los regresas.
Y si no tienes partos simultáneos, puedes ordeñar ese calostro y dárselo con biberón a los hijos de primeriza, inclusive a los nacidos de bajo peso, a los débiles, a los que no tienen seguridad si en la noche mamaron calostro, etc. Y para que te dure, congélalo. Lo puedes congelar en botellitas de plástico o de cristal, debidamente esterilizadas por ebullición, como si fueran los biberones para un bebé. Inclusive en charolitas para hacer cubitos de hielo. Eso sí, cuidado, a la hora de preparar las cubas no te vayas a equivocar. Debe de saber a rayos, sobre todo la primera. Ya de la tercera en adelante ya ni cuenta te das o dices que están más sabrosas. Pero ya en serio, ese calostro es un tesoro, como mencioné. Importante, para descongelarlo, no lo hagas a fuego directo o en horno de microondas, porque se flocula, se destruye. Tiene que ser descongelado a temperatura ambiente o en baño María. Y así congelado te puede durar 2, 3 meses. Pero continuando con el tema de prevención, tenemos aún otra herramienta, la vacunación. Podemos vacunar contra esta enfermedad, contra Escherichia coli, con una bacterina que tiene toxoide. Ahora lo explico. Esta se aplica 2 veces a la hembra primeriza, digamos faltándole 6 y 3 semanas para el parto, de tal manera que su calostro y su leche van a tener gran cantidad de anticuerpos. Y de segundo parto en adelante, ya solo basta una vacunación, un refuerzo, entre 3 y 2 semanas antes del parto. Entonces, tanto el calostro como la leche van a tener anticuerpos contra Escherichia coli. Los IgAs van a quedarse en las vellosidades para evitar que se fije Escherichia coli. Y los IgGs se van a absorber por la sangre y van a atacar a la bacteria, principalmente controlando e inhibiendo las toxinas que esta bacteria produce. Entonces vamos a tener un ataque por 2 frentes. Con esto tenemos mucha seguridad de que no se nos presenta la enfermedad. Conclusión en esta parte, la vacunación es indispensable. Ahora bien, si ya se enfermaron los lechoncitos, desgraciadamente falló la prevención, habrá que aplicar un tratamiento. Este tratamiento puede ser por vía oral, tomado o inyectado. Y claro, tendremos que hacer uso de un antibiótico. Puedes usar enrofloxacina, neomicina, gentamicina, y siguiendo las indicaciones del fabricante o del médico veterinario, número de aplicaciones, frecuencia, etc. Pero eso sí, lo más pronto posible y medicando a toda la camada, aunque no todos estén enfermos. Se van a enfermar, entonces, de una vez los tratas. Por cierto, si la forma de dar el medicamento va a ser por vía oral, ten cuidado que se la tome, no la vaya a tirar. Recuerdan el... Cuiden ese detalle. Espero, amigos, que con toda esta información puedan controlar esa diarrea denominada colibacilosis y tengan un éxito en su producción. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el próximo tip. Bien, a ver, vamos a ir continuando y luego al final vamos a hacer algunas especificaciones y no nos va a ganar el tiempo. Siguiente grupo, por favor. A ver si podemos empezar con diarrea epidémica. Sí, profesora, ahí comparto. Ok. Ok. Por favor, no se olviden de remitirle a su delegado todos sus trabajos. Gracias. Puede empezar. Ya, buenas tardes, nosotros vamos a explicar sobre la diarrea epidémica porcina. Aquí se encuentra el índice. Ya, la diarrea epidémica porcina es una enfermedad viral entérica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a los cerdos. Está causada por el virus de la diarrea epidémica porcina, conocida como PEDB, y se va a caracterizar principalmente por una diarrea acuosa, vómitos, deshidratación, pérdida de peso y una alta morbilidad de la paila. Esta enfermedad va a afectar a animales de todas las edades, pero es más grave en los lechones neonatos, donde puede producir mortalidades muy elevadas, especialmente en granjas sin inmunidad previa. En cerdos adultos, la enfermedad suele causar diarrea, decaimiento, pérdida de peso, pero la mortalidad es mucho menor. Principalmente va a causar una disminución en el rendimiento productivo. Desde el punto de vista productivo y sanitario, la DEP provoca pérdidas económicas importantes por la mortalidad neonatal, el retraso en el crecimiento, reducción del desempeño productivo, gastos en bioseguridad y gastos en diagnóstico, limpieza, desinfección y el control de los brotes. Siguiente, por favor. El agente etiológico de la DEP es el virus de la diarrea epidémica porcina, como hemos visto hace un momento. Este virus pertenece a la familia Coronaviridae del género alfa coronavirus. Este es un virus envuelto de ARN monocatenario y de sentido positivo. Este virus va a tener una transmisión orofecal y una transmisión a través de fomites. Tiene una envoltura lipídica que es sensible a desinfectantes y detergentes, calor y desecación, pero su importancia radica en que es protegido por la materia orgánica, en este caso las heces, que le van a brindar un ambiente húmedo y una temperatura estable templada que va a favorecer su subsistencia en el ambiente. Este virus tiene tropismo por los enterocitos maduros, principalmente el yeyuno y el ilion. Sin embargo, también se reportan casos en el duodeno o en el intestino grueso. Este virus se va a unir mediante las proteínas virales spike en su superficie hacia las células. Esta proteína es importante debido a que se va a relacionar con la variación en la virulencia de las diferentes cepas. Posteriormente se va a dar una replicación citoplasmática que va a llevar a una vacuolización y necrosis de las células, generando una atrofia de las vellosidades. Y al destruirse estas vellosidades intestinales se va a alterar la absorción de nutrientes, llevando al síndrome de malabsorción, generando una diarrea acuosa intensa, deshidratación, y en los lechones jóvenes va a causar una muerte por un desequilibrio electrolítico e hídrico. Siguiente, por favor. El principal factor de riesgo es la falta de inmunidad de la granja. Esto incluye animales no vacunados, lechones neonatos, que son los más vulnerables porque tienen un sistema digestivo e inmunológico inmaduro, y además lechones que no han consumido calostro o que han consumido poca cantidad de calostro, ya que estos van a depender de la inmunidad pasiva que les va a entregar la madre. El segundo factor van a ser las fallas de bioseguridad. Esto va a incluir el mal manejo de excretas, la limpieza y desinfección deficiente de los corrales, un mal manejo del control de nuevos ingresos de animales. Esto significa que tienen que pasar sí o sí por un proceso de cuarentena, y el uso compartido de equipos entre áreas contaminadas y limpias, como pueden ser botas, ropa, materiales, etc. Y de ahí, como tercer factor, vamos a tener el factor asociado a la diseminación viral. Esto va a incluir el movimiento de animales, vehículos y personas, sobre todo cuando hay un flujo continuo de estos y no se está bien reglamentado el protocolo. Además, también se consideran factores de riesgo la cercanía con otras nefas positivas, la alta densidad animal, el contacto con instalaciones contaminadas y el transporte de diferentes grupos de animales por un mismo operario.
Luego sigue lo que es la fisiopatología, donde debemos ver que la diarrea epidémica porcina es una enfermedad entérica y que justamente es causada por el virus PEP, que es un coronavirus que justamente tiene un tropismo principalmente por el epitelio del intestino delgado. Entonces la fisiopatología inicia cuando el virus ingresa al organismo del cerdo por vía fecal oral, a través del contacto con heces contaminadas, con fomites, con alimento, agua, por ejemplo, también superficies contaminadas. Y una vez que el virus entra al animal, llega al tracto digestivo y se dirige principalmente al intestino delgado, especialmente al lechuño y también al ilio. En estas zonas es que este virus infecta a los enterocitos maduros que se encuentran justamente en la parte superior de las vellosidades intestinales. Y estos enterocitos, que son células muy importantes porque justamente participan en la digestión final y en la absorción de agua, electrolitos y nutrientes, es que este virus penetra justamente en ellos y comienza a replicarse dentro de ellas. Entonces esta replicación viral produce daño celular directo, generando lo que es degeneración, necrosis y también desprendimiento de estas células epiteliales intestinales. Y como consecuencia, las vellosidades intestinales llegan a perder su estructura normal, se acortan y aparece una atrofia vellosa que ya es marcada. Es así que es así que esta atrofia de la vellosidad es el punto clave de esta fisiopatología, porque al disminuir la superficie de absorción del intestino, el animal ya no puede absorber adecuadamente lo que es agua, sodio, cloro o otros electrolitos y nutrientes. Y es por eso que se genera un cuadro de mala absorción intestinal. Además, como los nutrientes no absorbidos permanecen dentro de esta luz intestinal, aumentan lo que es la presión osmótica y atraen más agua hacia el interior del intestino. Entonces, este mecanismo produce una diarrea principalmente osmótica y de mala absorción. Es decir, que el intestino no solo deja de absorber líquidos, sino que además acumula más agua dentro de su luz y por eso que esta diarrea en la DEP suele ser acuosa, abundante y de rápida aparición. Ahora, esta pérdida constante de agua y electrolito ya rápidamente a una deshidratación y junto con esta pérdida se producen también alteraciones de lo que es el equilibrio ácido-base, especialmente una acidosis metabólica debido a la pérdida de bicarbonato por las heces y también a la mala absorción tisular que es justamente causada por esta deshidratación. Entonces, si el proceso continúa, el animal sigue desarrollando hipovolemia, debilidad, hipotermia y finalmente llega al shock. Y bueno, algo que mencionaba es que también justamente en los lechones neonatos, la fisiopatología es mucho más grave porque sus vellosidades intestinales son más sensibles, tienen menor capacidad de regeneración y poseen pocas reservas energéticas e hídricas. Además, su organismo no compensa bien lo que es la pérdida rápida de líquidos, ¿no? La fisiopatología de esta DEP se basa en que este virus infecta y destruye los enterocitos maduros del intestino delgado. Bueno, luego tenemos los signos clínicos, en donde en los lechones lactantes vamos a ver que justamente llegan a ser más afectados. Vamos a ver una diarrea acuosa, abundante y de color amarillenta que aparece de forma repentina. Y esta diarrea se produce porque el intestino llega a perder su capacidad de absorber agua y nutrientes, como mencionábamos, por lo que este lechón llega a eliminar grandes cantidades de líquidos por heces. Además, también puede presentar vómitos, rechazo a mamar, debilidad, decaimiento y también pérdida rápida de peso. Entonces, a medida que la enfermedad avanza, los lechones desarrollan deshidratación severa, que se puede observar, por ejemplo, por los ojos hundidos, por piel seca, debilidad marcada y también disminución de la actividad. También podemos ver que se puede presentar hipotermia o también que en los cerdos de recría o engorde, esta enfermedad suele ser un poco menos grave que en los neonatos, pero puede presentar también diarrea acuosa, vómitos, anorexia, retraso en el crecimiento, entre otros. Y aunque la mortalidad llega a ser menor, vamos a ver que pierden condición corporal y también demora más en recuperarse. En el caso de las cerdas adultas, vamos a ver que los signos pueden incluir diarrea acuosa, vómitos, falta de apetito y decaimiento. Y entonces vamos a tener, en conclusión, en resumen, los signos clínicos más importantes de esta diarrea son justamente diarrea acuosa profusa, vómitos, anorexia, decaimiento, deshidratación, etcétera. Y la gravedad depende mucho de la edad. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en la combinación de la historia clínica, los hallazgos epidemiológicos, las lesiones anatopatológicas y las pruebas de laboratorio. Principalmente basándose en los signos clínicos de diarrea acuosa profusa, especialmente en lechones neonatos, vómitos, deshidratación severa, disminución del consumo de alimento y alta mortalidad en lechones menores a 7 días. En cuanto a los hallazgos epidemiológicos, se tiene la aparición rápida de diarrea en gran parte de la granja y la afectación de animales de todas las edades, aunque los lechones son los que sufren más esta patología. Y con respecto al diagnóstico laboratorial, se tiene que las pruebas más utilizadas va a ser el PCR, que va a detectar el ARN viral y se realiza en heces, contenido intestinal o en el tejido del intestino delgado, y es la técnica más sensible y específica. La inmunohistoquímica, que va a detectar antígenos virales en enterocitos, la inmunofluorescencia directa, que identifica el virus en cortes de intestino, la prueba ELISA, que va a detectar anticuerpos antígenos, va a ser más útil para estudios epidemiológicos, para un diagnóstico temprano, y la histopatología, que va a confirmar las lesiones características en la mucosa intestinal. Siguiente. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, como he seleccionado tres, que van a ser la gastroenteritis transmisible porcina por coronavirus de la gastroenteritis transmisible, que también es un coronavirus, va a producir diarrea y vómitos muy similares, y lógicamente ambos presentan atrofia de las vellosidades intestinales y solo pruebas moleculares como PCR van a permitir diferenciarlos. El rotavirus porcino por rotavirus, que va a producir diarrea en lechones jóvenes, que generalmente la mortalidad es menor que en el virus de la diarrea epidémica porcina, y las lesiones intestinales suelen ser menos severas. Y coincidencia neonatal por cistoisospora suis, que produce diarrea neonatal acuosa, que no ocasiona una atrofia marcada de las vellosidades, y se confirma mediante el cultivo bacteriano PCR. También existen otros diagnósticos diferenciales como coliocilosis porcina, que produce diarrea neonatal acuosa, y clostridiosis porcina, que también va a producir diarrea neonatal. Okay. Con respecto a los hallazgos en necropsia, estas imágenes son extraídas de un caso de un lechón porcino de un lechón que murió por precisamente diarrea epidémica porcina, donde se va a observar que la piel y las mucosas se encuentran pálidas, el animal está catético y presenta marcada deshidratación, así como la presencia de adherencias y congestión pulmonar en su a nivel gastrointestinal se puede ver buenas células del estómago con congestión leve y la mucosa aparentemente normal, en este caso también presentado contenido. Siguiente. Y lo que es más marcado es que se encuentra una enteritis a lo largo de todo el intestino. Siguiente, por favor. En las pruebas histopatológicas que se realizaron, a nivel micro se pudo diagnosticar una enteritis necrótica de la mucosa con pérdida total y parcial de las vellosidades, atrofia, edema, proliferación, condición vascular capilar, con presencia de fibro deficitario y fibrina. Siguiente. Y una enteritis también una enteritis necrótica de la mucosa crónica con destrucción de vellosidades, fibrina y presencia de tejido de aglomeración. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. La diarrea epidémica porcina causada por el virus PEP no cuenta con un tratamiento antiviral específico, por lo que su manejo se basa principalmente en lo que es la terapia de soporte. El objetivo va a ser reducir la deshidratación, corregir el desequilibrio electrolítico y disminuir lo que es la mortalidad, especialmente en lo que son lechones neonatos, que son los más susceptibles y pueden presentar pérdidas muy elevadas durante los brotes. El tratamiento principal va a consistir en la rehidratación oral o parenteral mediante soluciones con electrolitos que compensan la pérdida de sodio, potasio y bicarbonato causada por esta diarrea severa. Esta medida no elimina el virus, pero es fundamental para estabilizar al animal y mejorar su supervivencia. En lechones, la recuperación depende mucho de la rapidez con la que se corrija la deshidratación. También es clave lo que es el manejo del ambiente, manteniendo a los animales en condiciones cálidas, secas y sin corrientes de aire, ya que los lechones enfermos pierden rápidamente calor corporal y energía. En cerdos de crecimiento y engorde, el pronóstico suele ser mejor y pueden recuperarse en aproximadamente una semana si es que reciben un buen soporte. Los antibióticos no actúan contra el PEP,
ya que es una enfermedad viral. Sin embargo, pueden usarse únicamente para controlar infecciones bacterianas secundarias cuando el veterinario lo considere necesario. Además, se ha observado que medidas complementarias como el uso de lo que son los probióticos van a poder ayudar a mejorar así el equilibrio intestinal y el estado ácido-base, aunque no constituyan el tratamiento principal. Por ello, el control del brote depende de una gran medida de bioseguridad, incluyendo lo que es el aislamiento de animales enfermos, limpieza y desinfección estricta de las personas e instalaciones, controles de ingreso y lo que es la reducción del movimiento dentro de la granja, ya que el virus se transmite fácilmente por vía fecal oral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos sobre el caso clínico. El artículo titulado como diagnóstico presuntivo de diarrea epidémica porcina, reporte de un caso clínico, describe un brote ocurrido en una granja porcina del centro poblado de Mocupe, en la región Lambayeque, Perú. En este caso se evaluó una población total de 120 cerdos de diferentes edades, donde se observó la presencia de signos compatibles con la diarrea epidémica porcina, como lo que es una diarrea severa, vómitos, anorexias y deshidratación, especialmente en lo que son los lechones neonatos. El diagnóstico fue presuntivo y se basó principalmente en la clínica observada debido a la presentación de cuadros digestivos agudos altamente contagiosos. Los animales más jóvenes fueron los más afectados, mientras que en gorrinos y adultos la enfermedad mostró menor severidad, aunque una alta morbilidad en varios grupos. En el manejo del brote, la granja aplicó un tratamiento basado en ivermectina y en algunos grupos la combinación de neopen. Este tratamiento se administró por varios días según el grupo etario, con el objetivo de controlar el cuadro clínico y prevenir infecciones secundarias bacterianas. Los resultados mostraron que en lechones neonatos la mortalidad fue muy alta, alcanzando aproximadamente lo que es un 90%, mientras que en lechones mayores, gorrinos y reproductores la mortalidad fue de 0%, evidenciando así una mejor respuesta al tratamiento en animales más desarrollados. Finalmente, el estudio concluye que el diagnóstico de DEF en este caso fue presuntivo, basado en signos clínicos, y que el tratamiento aplicado mostró eficacia parcial, ya que la enfermedad tuvo un impacto muy severo en neonatos. Se resalta así lo que es la importancia de la bioseguridad y el manejo sanitario para el control de este tipo de brotes en granjas porcinas. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos lo que son las conclusiones. La DEP es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos de todas las edades, aunque presenta una mayor gravedad en lo que son los lechones neonatos, en los cuales puede generar cuadros clínicos más severos y alta mortalidad. Su principal vía de transmisión es la fecal oral, la cual se ve favorecida por el contacto con heces contaminadas, la presencia de fomitas y las fallas en las medidas de bioseguridad dentro de la granja, lo que facilita así su rápida diseminación. El virus produce un daño intestinal directo en los enterocitos del yeyuno e ilio, lo que ocasiona atrofia de las vellosidades intestinales, disminución de la absorción de nutrientes y lo que es como consecuencia una diarrea acuosa severa. Finalmente, no existe un tratamiento antiviral específico para esta enfermedad, por lo que el manejo se basa principalmente en una terapia de soporte que incluye la rehidratación, el uso de electrolitos, el manejo adecuado del ambiente y lo que es el control de posibles infecciones bacterianas secundarias. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Pero un momentito, también tenemos acá. Tema de, este es... Yo acá la tema sobre diarrea, para poder reforzar un poquito de lo que sucede en campo, ¿no? A ver, un minuto. Un minutito, señores, un minutito. Está. Vamos a ver acá. Ya, a ver, vamos a ver un poquito por acá sobre diarrea epidémica porcina. Que no está tan bien, creo, el sonido, pero nos puede un poquito ilustrar. La porcina es una enfermedad provocada por un coronavirus. Cuando entra por primera vez en una granja, tiene una altísima morbilidad y mortalidad, especialmente entre los lechones de menos de una semana de vida. Ahora mismo en España los ciertos de la mayoría de granjas en algún momento han padecido la enfermedad, por lo cual existe cierta inmunidad del ganado. Pero aún así, cuando se vuelve a introducir, los resultados productivamente pueden ser nefastos. Lo primero que se observa son animales apáticos, tumbados, no comen, no beben y presentan una diarrea profusa acuosa, muy líquida. De hecho, se observa las paredes manchadas, la parte perianal irritada y evidentemente se producen bajas. Este coronavirus tiene un periodo de incubación muy cortito, de 24 a 36 horas. Así que es posible que al cabo de tan solo 5 días haber entrado en contacto con él, observemos los primeros síntomas. Normalmente esta diarrea dura de 7 a 14 días. Y lo cierto es que no tiene tratamiento. Es un virus con el que poco se puede hacer. Es imprescindible que tras haber padecido una ADEP, las tareas de limpieza y desinfección sean muy exhaustivas. De absolutamente todos los elementos, paredes, platos, chupetes, suelo. Normalmente el virus es sensible a desinfectantes fenólicos. Así que es importante para no ir instalando esta enfermedad, este patógeno, de forma endémica en la explotación. Así que tras padecerla, hay que realizar una desinfección muy exhaustiva. A nivel veterinario, cuando nosotros sabemos que una granja es DEP positiva, debemos extremar al máximo todas las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, debemos intentar dejar esta explotación para la última de la semana. Evidentemente, ponernos calzas tanto como salir del coche, cambiarnos toda la ropa, dejarnos al salir, e incluso os diría que después, el fin de semana, llevar el coche a limpiar ruedas, bancos, etc. Porque pensar que la cantidad de virus que se necesita para provocar infección es muy pequeña, así que hay que ir con mucho cuidado, porque es muy poquito virus y una alta capacidad de infección. Según la fase en la que nos pille la DEP, y según el estado sanitario de la granja, pues las consecuencias serán mejores o peores, obviamente. ¿Qué es lo que podemos hacer con la DEP? Pues la verdad es que poca cosa, es lo que decía, es un coronavirus, es un virus muy contagioso, con el que poco podemos hacer, pero al que normalmente los cerdos adultos consiguen superar. Al cabo de una semana, máximo 14 días, consiguen superarlo. Entonces, antes, una práctica muy habitual era intentar
contagiar a toda la granja, asegurarnos de que todos los animales entraban en contacto con el virus y de alguna forma se inmunizaban, y se realizaban mediante la técnica de feedback, ¿no? Se cogían diarrea de los animales enfermos y se iban pues, poniendo en las comederas de los animales. El problema que tiene esta práctica es que no controlamos la carga vírica que estamos administrando a los animales, y ya hemos dicho antes que necesitamos realmente muy poquito virus para que los animales se contagien. Por lo tanto, en algunos casos, al hacer el feedback, podríamos llegar a cargarnos algún. Entonces, ahora mismo yo soy más partidaria, sobre todo, por ejemplo, si tenemos una diarrea epidémica en un ciclo cerrado, pues sencillamente ir dejando que la enfermedad vaya llegando y que la gente vaya llegando a las distintas fases, porque aunque las medidas de bioseguridad interna sean excepcionales, ya sabemos que siempre se acaban difícil, ¿no? Que haya un cambio, por ejemplo, de la ropa, del calzado. Y tan solo con eso, con el propio paso de los trabajadores, el virus va a acabar llegando a las diferentes fases y se van a acabar infectando. Es muy importante en el caso de las madres intentar que el virus llegue antes de los partos, es decir, que justamente la infección, que los animales no estén enfermos durante el parto, sino va a poder ser pues de 12, 10 días antes del parto, porque entonces los animales se enferman, pero a la vez generan anticuerpos y por lo tanto consiguen pasar inmunidad a los lechones, haciendo que la mortalidad no sea tan elevada. Que parece diarrea igualmente, pero no es tan elevada. Es como os decía, si las hembras han pasado la enfermedad previamente, antes de parir, entonces generan anticuerpos que pueden pasar a sus camadas a través de la leche, lo cual les da cierta protección. Puede ser que aún así los lechones tengan un poco de diarrea, pero evidentemente no hay la mortalidad que habría si no tuvieran la protección por parte de la madre. En estos casos, pensar que la mortalidad en lechones de menos de 14 días puede llegar a ser del 100%. En este caso, la cerveza pasó la diarrea epidémica antes de parir, con lo cual la camada sí que ha tenido un poquito de diarrea, pero fijaros que añadiendo algún aditivo natural, en este caso es patata, patata deshidratada, conseguimos que haga este efecto astringente. Y la camada pues, sí que tiene signos de que ha habido diarrea, vamos en el suelo, están manchados, pero fijaros que no tienen un aspecto, una condición corporal demasiado mala, estos perritos van a salir para antes. Como os decía, en el caso de los animales adultos, normalmente el coronavirus no mata a estos animales. Recordar que el coronavirus lo que hace es destrozar totalmente las microbiosidades, o sea, deja el intestino como un papel de fumar. Mientras que hay otras patologías, como puede ser una disentería, que en este caso causa el lector, encima, ahora, ¿veis? Esa diarrea mucosa con sangre. En este caso sí que podemos encontrar bajas por DEP en cerdos adultos. Si por ejemplo la diarrea les pilla en el momento del parto, porque estos animales se enferman, ya habéis visto cómo estaban aquellos cerdos del este que están totalmente apáticos y tumbados. Las cerdas suelen dejar de tener apenas producto en leche, aparte tienen diarrea, y hay una mortalidad que pensar que en las parideras puede llegar a ser del 100%. Especialmente importante en las cerditas de reposición, que como son los animales de la granja que no han tenido contacto nunca antes con este virus, y entonces sus camadas son las más vulnerables de todas. De resumen, si tenemos la desgracia de que aparece la diarrea epidémica en la granja, lo veremos enseguida, los síntomas son clarísimos. Sería bueno contar más o menos una semanita atrás para intentar ver por dónde nos ha llegado ese virus. No es para intentar buscar culpables, sino para intentar ver dónde está el agujero en nuestra bioseguridad, por dónde se nos ha colado. Entonces, muchas veces, muchos granjeros me dicen, no, si los camiones que venían a cargar venían limpios, pero venían desinfectados. Recordad que hemos visto que el virus sí que es sensible a algunos desinfectantes, pero hay que desinfectar y pasar solo agua y cerrar la materia orgánica no es suficiente. Por lo tanto, lo primero es intentar ver dónde está el origen, para ver dónde tenemos ese filtro, esa corriente, ¿no? que se nos está saltando la bioseguridad. En segundo lugar, tendremos que nosotros, a la vez, ser muy cuidadosos. Todas las visitas tendremos que alertarles de que somos una granja de positiva en este momento, que tenemos un brote de EDEP. Como técnicos tenemos que tomar todas las medidas en consecuencia, por lo tanto, usar calzas, desinfectar coches, dejar las visitas al final de la semana, el mismo día no visitar otra granja, ser muy cuidadosos a la hora de hacer el circuito por la propia granja, etcétera, etcétera. Y a nivel de tratamiento, ya os digo que tratamiento no tiene, intentar que toda la granja se inmunice lo antes posible, pero sin provocarlo. Desde mi punto de vista, no utilizaría la metodología del feedback, aunque sé que hay muchos compañeros que lo prefieren porque se aseguran así que todos los animales realmente se infectan. ¿Podemos utilizar alguna cosa que nos ayude? Pues, por ejemplo, es muy útil la fécula de patata. No cura nada, no soluciona nada, pero sí que tiene un efecto astringente. Entonces, durante esa semana que sabemos que los animales van a tener diarrea, por lo menos tiene ese efecto astringente y no se deshidratan tanto y se recuperan muchísimo antes. Y la verdad es que obtenemos muy buenos resultados. La fécula de patata se puede utilizar como si fuera un secante poniéndolo en la placa, pero también en platitos. Y eso nos puede servir tanto en la fase de destete como en las propias parideras. Aseguramos que las hembras, pues cuando están en parideras ya estén inmunizadas. Si nos pilla el brote en plena semana de partos, pues mucho ánimo y mucho coraje, porque realmente tenemos que asimilar que va a ser duro. En la fase de engolve, normalmente los animales no se mueren, son capaces de asumir el virus, a no ser que tengan alguna otra patología, como por ejemplo una leucemia o por ejemplo una disentería, donde entonces sí que podemos ver un aumento sustancial de las bajas. Y nada más, mucho cuidado, mucha bioseguridad, mucha limpieza y mucho ánimo. Hasta la próxima. Muy bien. A ver sus camaritas, por favor. Igual. Bien. Entonces, a ver. Ya. Infección por estreptococosis, por favor. ¿Quién le toca ese tema? Nosotras, profe. Ya. Entonces vamos a poner.
Eh, Podemos empezar. Buenas noches con todos. Nuestro grupo con su infección por Streptococcus. Los integrantes son Martínez, Pérez del Águila, Contreras y quienes habla libre. Siguiente. Como introducción, vamos a ver que esta bacteria, que es tipo gram positiva, Streptococcus suis, es una de las principales patógenos de importancia económica, sobre todo en lo que es la producción porcina a nivel mundial, ¿no? En realidad, ese microorganismo forma parte de la microbiota normal de las vías respiratorias, exactamente en las tonsilas y cavidad nasal de cerdos. Y bajo determinadas condiciones puede comportarse como agente patógeno, capaz de producir enfermedades graves como meningitis, septicemia, artritis, neumonía y muerte súbita, ¿no? Más adelante explicaremos cuál es la influencia por que se presenta, que son varios factores predisponentes, y también es una enfermedad de importancia veterinaria, ya que es zoonótica. Siguiente. Dentro de la etiología vamos a ver que, bueno, el agente causal es el Streptococcus suis, es el serotipo más importante, el serotipo 2. Las características es que es encapsulada, es anaerobia, facultativa y beta-hemolítica o hemolítica según su serotipo, porque hay varios serotipos. La vía de administración es contacto directo con secreciones de transmisión respiratoria, saliva, heridas y transmisiones de cerda a lechones. Es un tipo, bueno, ya mencioné, gram positiva, reservorios en cerdos, especialmente en amígdalas y cavidad nasal. Y bueno, su importancia es que es zoonótico y es de riesgo ocupacional para veterinarios, trabajadores de granjas, mataderos y personas que manipulan carne de cerdo. Dentro de los factores predisponentes, vamos a entender que en sí, esta enfermedad por Streptococcus suis no depende únicamente de la bacteria. También hay diversos factores que predisponen a favorecer su proliferación y por ende una aparición de sus signos clínicos. Entre ellos vamos a mencionar primeramente el estrés asociado a destete, ¿no? Sabemos que en esta etapa pues, los lechones van a experimentar cambios tanto en nutrición, ambientales, y ello puede contribuir a disminuir su respuesta inmunitaria. Además, la alta densidad de animales, el hacinamiento, va a facilitar la transmisión de la gente, ya sea bueno, entre individuos. ¿Por qué? Porque va a haber una ventilación deficiente y va a haber una mala calidad de aire. Y ello va a favorecer la irritación y el daño de las vías respiratorias. También cambios bruscos de temperatura pueden generar estrés fisiológico y van a aumentar susceptibilidad a que los lechones desarrollen infecciones, ¿no? Es muy importante la mezcla de camadas o de animales de diferentes edades. ¿Por qué? Porque ello va a implementar un contacto con portadores y favorece la diseminación de cepas patógenas. También deficiencias en bioseguridad o higiene van a predisponer a una mayor persistencia, ¿no?, de microorganismos en el ambiente por un mal manejo de bioseguridad. La inmunidad insuficiente de los lechones, más que todo cuando disminuyen los anticuerpos maternos y su sistema inmune aún es inmaduro. Hay otras lesiones. Siguiente. Hay otros agentes como el virus del síndrome respiratorio porcino o el virus de la influencia. Entonces, de igual manera, estas lesiones en piel y mucosas pueden debilitar las defensas del hospedador y van a favorecer la invasión bacteriana. Y van a predisponer, bueno, va a haber una entrada para la bacteria, ¿no? Y bueno, también finalmente el transporte y un manejo inadecuado en cualquier condición va a generar un estrés que contribuyen a la inmunosupresión y van a aumentar el riesgo de desarrollar Streptococcus. Em, este, este microorganismo es colonizador y es un agente causante de la septicemia, la meningitis y entre otras enfermedades sistémicas, ¿no? Como dato importante, vamos a mencionar que la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en lechones entre los 5 y 10 semanas de edad, especialmente después del destete, cuando disminuye la inmunidad materna. Bien, ahora la fisiopatología. Para empezar, el estrés del destete es lo que inicia todo, y aquí es donde ocurre la colonización del Streptococcus suis, que como ya lo mencionó mi compañera, ingresa por las amígdalas, por el hocico en sí, y esto va por el torrente, y esto llega hasta el torrente sanguíneo, y se genera una bacteremia, es decir, la colonización de las bacterias en todo el organismo. Esto genera una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria llega a la invasión del sistema nervioso, ocasionando una meningitis, que esto ocasiona signos neurológicos y en algunos casos muerte del animal en sí. Bueno, la colonización se da que el Streptococcus suis coloniza de forma natural las amígdalas y la cavidad nasal de los lechones sin producir la enfermedad, es decir, todavía no se expresa. Por eso es que es difícil ver los signos clínicos desde un inicio. En el interior del organismo es cuando existen los factores predisponentes, es decir, en el movimiento de los animales, en el hacinamiento extensivo, en ocasiones temas de bioseguridad, o se les coloca en un nivel de estrés en donde estas lesiones salen a reflotar. Y la bacteria atraviesa por ciertas barreras naturales e ingresa al mismo torrente sanguíneo. La bacterinemia es cuando la bacteria ya se multiplica en la sangre y se disemina en los órganos. Y bueno, esta se encapsula según el serotipo que se da. Y bueno, en este caso, la cápsula es polisacárida. Esto le permite evadir la respuesta del sistema inmunitario y sobrevive dentro del organismo del lechón. Es por eso que se da la respuesta inflamatoria a la presencia de esta bacteria, estimulando la liberación de citoquinas y de otros mediadores inflamatorios que provocan además el daño vascular y favorece además la llegada de células inflamatorias a los tejidos. Luego se da la invasión del sistema nervioso central. Aquí cuando la bacteria atraviesa ya la barrera hematocefálica y llega a las meninges, donde se desencadena una intensa inflamación conocida como meningitis. Los signos neurológicos más comunes son la ataxia, coordinación, temblores, convulsiones, avistonios y palateo. Además que esto, dependiendo del caso en que ya sea grave el animal, puede ocasionar la muerte del mismo. Signos clínicos los hemos dividido dependiendo a qué parte afecta. En este caso tenemos una forma nerviosa que es la meningitis, que es muy común. En este caso el cerdo presenta en las primeras etapas, está postrado, entrecierra los ojos y tiene las orejas hacia atrás. Presenta apatía, incoordinación, fiebre, depresión, incoordinación, temblores pedaleo, opistótonos, convulsiones, estado de decúbito lateral y también puede presentar una muerte súbita. No sé si puede mi compañera poner el video. Que es como que está, ¿no? Que vemos que está, de lado, o sea, de decúbito lateral, que está dando esas pataditas.
Bueno, en la parte de la forma septicémica tenemos que también presenta fiebre alta, anorexia, letargia, cianosis, principalmente en orejas, hocico, también en extremidades. También puede presentar lo que es la parte rápida. También es común encontrar la forma articular, que vamos a encontrar signos clínicos como cojera, vamos a poder ver que tiene el cerdo las articulaciones inflamadas, va a tener dificultad para caminar y va a estar postrado. En la forma respiratoria, que no tiene unas como lesiones características en esta parte, pero sí, de todas maneras afecta, produce en el cerdo una tos, disnea y taquipnia, y en la forma cardíaca produce la endocarditis, que se puede encontrar en la necropsia. Esto le produce una intolerancia al ejercicio y también muerte súbita en casos avanzados. En el diagnóstico tenemos el diagnóstico post-mortem, que, bueno, podemos encontrar lesiones compatibles con esta enfermedad, por ejemplo, la meningitis supurativa o fibrinosa, policerostitis, la artritis y la endocarditis vegetativa. Y en el diagnóstico de laboratorio, que este sí es el diagnóstico definitivo, vamos a ver que hay aislamiento bacteriológico del S. suis a partir de cerebro y meninges, líquidos cefalorraquídeos, sangre, articulaciones y vasos. También hay pruebas de PCR para la identificación rápida. Y bueno, por último, también se podría realizar una histopatología para evidenciar la meningitis supurativa, pero esto ya sería, ¿no? Al momento de la necropsia también. En diagnósticos diferenciales tenemos la enfermedad de Glaser, que también puede producir meningitis, policerositis y artritis, la enfermedad de Augeski, que también produce signos nerviosos, fiebre y alta mortalidad, la meningitis por E. coli, que también puede presentar signos neurológicos y septicemia en el caso de lechones, también la salmonelosis porcina, que también presenta septicemia, fiebre y muerte súbita, y el PRRS, que puede predisponer a infecciones secundarias y presentar signos respiratorios y neurológicos. En cuanto a los hallazgos de la necropsia, durante la necropsia se observan lesiones externas, principalmente en lo que son los casos de septicemia, caracterizadas por lo que son hiperemia y necrosis cutánea, especialmente extremidades como el hocico, orejas y cola, pero el Streptococcus suis afecta principalmente a los órganos internos, como el sistema nervioso central, articulaciones, corazón, pulmones, vaso, hígado, etc. En la imagen 1, lo que vemos es meningitis fibrinosupurativa, que se caracteriza por la acumulación de un exudado inflamatorio opaco, como podemos ver, de color amarillento y blancoso, en lo que es la superficie del encéfalo. Observamos una opacidad difusa en la superficie encefálica con lo que es disposición de material blanquecino irregular, que es la fibrina, la cual la vamos a localizar principalmente en el cerebelo. Y también apreciamos que hay hiperemia con vasos meningios visibles y leve enrojecimiento de lo que es la corteza. En la segunda imagen podemos ver una articulación de cerdo con arteritis fibronosupurativa y un edema periarticular que se va a apreciar con una acumulación de líquido turbio y fibrina en la superficie articular, así como lo que es el edema intenso en el tejido muscular adyacente. En la tercera imagen vemos una pleura de cerdo con pleuritis fibrinosa, observamos lo que es la fibrina adherida a la superficie de la pleura pulmonar y además lo asociamos con neumonía intersticial. Y en nuestra cuarta imagen vemos un pericardio de cerdo con pericarditis fibronosupurativa. Vemos que el pericardio parietal aparece distendido debido a lo que es la acumulación del material fibrinoso y purulento que se muestra. Siguiente, por favor. Acá en esta segunda parte, en la primera imagen, vemos lo que es el peritoneo de cerdo con peritonitis fibrinosa. Observamos que la fibrina está adherida a la serosa del intestino, el vaso y lo que es el hígado también se pueden observar con un poco de fibrina, pero más que nada se observa adherida a la serosa del intestino. En la segunda vemos que se presenta una endocarditis valvular. Esto ocurre porque debido a la bacteriemia presente, los émbolos cargados de bacterias pueden desprenderse y alojarse en las válvulas cardíacas, especialmente en lo que es la válvula ventricular izquierda, pudiendo observarse así estos casos de endocarditis. Esta imagen en particular es endocarditis valvular fibronosupurativa y observamos el émbolo de fibrina y de tejido necrótico derivado de lo que es la válvula auriculoventricular izquierda. En la tercera imagen vemos lo que es el pulmón de cerdo con neumonía intersticial y también vemos las microhemorragias. Podemos ver que el parénquima pulmonar se presenta edematoso, aunque no tiene colapso, pero sí tiene múltiples áreas hemorrágicas. Y bueno, el patrón intersticial que vemos en estos casos puede explicarse por la naturaleza septicémica de la estreptococia, que provoca la liberación intravascular de exotoxinas bacterianas y citoquinas inflamatorias también, lo que da lugar a lo que es una inflamación sistemática y además por aumento de permeabilidad vascular. Y en la última imagen vemos el vaso de cerdo con esplenomegalia. Apreciamos que tiene un agrandamiento moderado, pero pues no vemos lesiones evidentes en los órganos adyacentes. En cuanto al tratamiento, el reconocimiento temprano de los signos clínicos iniciales de lo que es la meningitis estreptocócica, seguido de un tratamiento parenteral, o sea, inyecciones inmediatas con antimicrobianos adecuados, más que nada beta-lactámicos, son actualmente el mejor método para maximizar la supervivencia de infecciones por Streptococcus suis. Y a pesar de que las primeras etapas de la meningitis pueden ser difíciles de detectar, los lechones deben ser observados de 2 a 3 veces al día en granjas donde la infección es un problema. Normalmente se usa más que nada amoxicilina y ampicilina, ya que se han informado casos de resistencia de Streptococcus suis a la penicilina, varía entre países, pero los beta-lactámicos de amplio espectro, como la ampicilina y la amoxicilina, parece que mantienen una buena efectividad. El tratamiento también puede administrarse a través del agua o bebidas o con alimento medicado con amoxicilina, depende del país, porque hay países donde esta práctica no está permitida. Independientemente del método de medicación utilizado, el tratamiento debe continuarse por lo que es al menos 5 días y en algunos casos se recomienda también la administración de antiinflamatorios para reducir la inflamación de los tejidos afectados, especialmente en casos de meningitis, y también mejorar el estado general de los cerdos. También parte del tratamiento son las vacunas, pero las vacunas disponibles en el campo son bacterias autógenas, o sea, células inactivadas, que tienen resultados contradictorios. Algunas han demostrado ser relativamente efectivas, mientras otras han sido ineficaces. Y dado que la producción de vacunas autógenas no sigue protocolos estandarizados, sino que cada vacuna fabricada es por una empresa diferente, pues puede variar bastante los resultados y se recomienda que las vacunas tengan lo que es una alta concentración bacteriana y un adyuvante adecuado. Ya. En el caso clínico, trataba de una granja porcina que se presentó en un brote de lechones de 7 semanas de edad. A pocos días después del destete, que los animales comenzaron a presentar fiebre alta, depresión, incoordinación, dificultad para ponerse en pie, y conforme fue avanzando los días y la enfermedad en sí, algunos desarrollaron movimientos como el pataleo, como el que enseñó mi compañera en el video. Convulsiones, y estos se encontraban de cúbito lateral.
Luego, durante la necropsia de algunos de estos, se observaron signos compatibles con meningitis y septicemia generalizada. El diagnóstico se confirmó mediante el aislamiento de Streptococcus suis a partir de un líquido cefalorraquídeo y tejidos de órganos afectados. Como medidas de control, se instauró el tratamiento antibiótico en base al antibiograma, mejorando la bioseguridad y la reducción de los factores de estrés, logrando disminuir la mortalidad de estos lotes. Además, se presentó que también habían cambiado los corrales y había aumentado el hacinamiento de estos lechones de destete. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Bien, muy bien. Ya, sí, un minutito, vamos a ver. Ya, vamos a ver un video sobre los comentarios. Un minuto. Hace falta muchas presentaciones. Ok. Trae el tema de estreptococosis en lechones. Ok, seguimos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de La Voz del Autor. Hoy nos acompañan Silvia del Caso, responsable del Departamento de Farmacología y Bioestadística en Sopol, y su compañera de Martín Jurado, técnico veterinaria, también en Sopol. Entiendo que no hacen falta muchas presentaciones, ya que ambas ya las conocéis, han aparecido en ediciones anteriores, porque con esto de La Voz del Autor llevamos ya un año, ¿no? Que lo diría cuando empezamos un año atrás, que llegaremos hasta el punto en el que estamos a día de hoy. Silvia y Desiree han colaborado también en el artículo que se ha redactado en la última edición de la revista de Porcinews, Streptococcus suis, diagnóstico, serotipos más frecuentes y evolución de la sensibilidad antibiótica. Así que sin más dilación, le doy paso a las verdaderas protagonistas. Silvia, Desiree, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Como decía, ¿no? En primer lugar, y para entender también un poquito más todo lo que vamos a hablar, y también, evidentemente, todo lo que habéis dejado recogido en el artículo, pues directamente preguntar, ¿no? Para contextualizar, pues si hay alguien que llega a este vídeo y que no sepa lo que es Streptococcus suis y cuáles son las principales consecuencias también a las que se puede enfrentar un lechón, que creo que es lo más importante a tener en cuenta, en fase de transición o también en fase de lactación, ¿no? Bueno, Streptococcus suis es una bacteria muy importante para el sector porcino por su casuística y por la implicación que conlleva. Además, también hay que destacar que es una posible zoonosis, por lo tanto, es bastante importante. Como has dicho, los lechones de la fase de lactación y de transición suelen ser los más afectados y es muy importante porque pueden llegar a sufrir procesos muy graves que pueden provocar incluso la muerte. Streptococcus suis provoca enfermedades a nivel sistémico a distintos niveles y por tanto es muy importante. Luego también preguntaron, ¿no? Decir cuáles son las características principales, ¿no? de Streptococcus suis, que si no me equivoco creo que las dejáis recogidas también en la página 3 del artículo, que invito a que la gente también le eche un vistazo, y para quien no llegue a la revista vamos a dejar, aprovecho también para comentar que vamos a dejar el link del artículo en la biografía de este vídeo para que tengan un acceso mucho más directo al artículo. Eso es, Streptococcus suis es una bacteria que es gram positiva, es anaerobia facultativa y es inmóvil. Su forma es esférica o de coco y está rodeada por una cápsula. Las proteínas, los polisacáridos capsulares que envuelven a esta bacteria nos permiten clasificar en diferentes serotipos. A día de hoy existen 29 serotipos distintos. Había más, pero los últimos estudios han hecho que algunos se reclasifiquen como otras especies. A nivel mundial, el serotipo 2 es el más importante, pero en Europa, además, también tenemos el serotipo 9. Y ambos son los que se consideran más violentos. También hay que destacar que un animal puede ser portador de más de un serotipo. Luego también preguntaron, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes, en este caso, que aumentan la incidencia de Streptococcus suis, sobre todo en las granjas de alta densidad, ¿no? Que es lo que vamos a comentar ahora. Bueno, pues Streptococcus suis es una bacteria que es normal que esté en el microbioma de los animales. Entonces, situaciones que pueden predisponer pues, un alto hacinamiento de los animales o algunas condiciones de manejo con escasa limpieza o desinfección pueden conllevar problemas más graves. Y además, si sanitariamente tenemos otras enfermedades, como el PIRS o otros patógenos que puedan causar coinfección con él, pues nos da los problemas más graves. Luego también en el artículo habláis de los principales signos clínicos, ¿no? Observados en los diferentes cuadros clínicos que causa en este caso también Streptococcus suis. Directamente preguntaros, ¿no? Decir, Silvia, cuáles son y cuáles diríais que podéis añadir sobre cada uno de ellos también, ¿no? Porque decíamos antes, es un caso clínico también lo que estamos hablando hoy. Efectivamente, Streptococcus suis, como he comentado, afecta a distintos niveles. Entonces, cuando la infección se da a nivel sistémico, se pueden ver afectados diferentes órganos del animal, como el hígado, el bazo, el riñón. En ellos se verán, al hacer las necrosis a los animales, veremos que hay colesterolitis, presencia de fibrina, incluso el líquido pericárdico estará aumentado de volumen. Cuando hablamos más de problemas nerviosos, lo que veremos será meningitis, inflamación de meninges y síntomas nerviosos como pistótonos o ataxias, incluso convulsiones, que pueden dar el resultado de muerte del animal, ¿no? Son los síntomas más graves. Y además, otro nivel que se puede afectar sería a nivel articular. Aquí lo que veríamos serían las articulaciones inflamadas que conllevarían probablemente cojeras en los animales. Luego también os pregunto por el Sopol, en este caso por vuestra empresa, ¿qué metodologías de diagnóstico se utilizan en vuestro laboratorio para identificar los serotipos más prevalentes de Streptococcus suis, ¿no? Es decir, si me podéis dar alguna recomendación para que la gente sepa un poquito más cómo trabajáis y si lo podéis explicar un poco. Sí, por supuesto. Nosotros aquí en Sopol, para identificar los diferentes serotipos que existen, la realizamos mediante un PCR. Aquí la técnica la podemos llevar a cabo o en las muestras que sean positivas, pues ya sean los encéfalos, las articulaciones, el líquido pericárdico, o incluso podemos identificar el serotipo en las cepas que hayamos mediante el cultivómetro biológico de estas muestras. Las recomendaciones a enviar al laboratorio siempre serán unas recomendaciones generales, animales que hayan recibido tratamiento antibiótico, que estén al inicio del proceso y que en menos de 24 horas desde que ha fallecido el animal estén ya en el laboratorio. En este sentido, ¿cuál habéis observado, ¿no? Que ha sido la evolución de la sensibilidad antibiótica de Streptococcus suis en los últimos 3 años, ¿no? Sobre todo según habéis ido viendo vuestros estudios. En general, la sensibilidad se ha mantenido bastante similar en los últimos 3 años, e incluso en algunos se puede ver que hay un ligero incremento de la sensibilidad en algunos antibióticos, pero sí que hay familias como las tetraciclinas, los macrólidos, las quinolonas y las sulfamidas que presentan una situación preocupante por los bajos porcentajes de cepas sensibles.
Pero también es cierto que casi el 100% de las cepas que hemos analizado han sido sensibles a teafenicol, de la familia de los teafenicoles, y también a amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, ceftriaxona, lo que supone que los beta-lactámicos y en concreto la amoxicilina, que es el tratamiento de primera elección, pues siguen siendo efectivos, al menos en la mayoría de los casos. También, Silvia, preguntarte, ¿no? ¿Qué impacto tiene la resistencia antibiótica de Streptococcus suis en el tratamiento de infecciones porcinas? Eso por un lado, y luego también, ¿qué estrategia recomendáis para manejar, evidentemente, esta resistencia? Sí, bueno, como comentaba, en el caso concreto del tratamiento de Streptococcus suis, la incidencia de las resistencias no es muy notable porque el tratamiento de primera elección, que es la amoxicilina, no presenta muchos problemas de resistencia. Pero sí que hay otras familias que sí que tienen más acumuladas resistencias y claro, esto puede ser un problema a la larga en la sanidad de los animales en las granjas, porque no hay que olvidar que los genes de resistencia se transmiten entre bacterias. Y por tanto, la estrategia que habría que seguir sería algo global que valore la situación general de la granja de todos los patógenos que los infectan a los animales. Y luego ya por último, Silvia, ¿podríais detallar brevemente cómo el uso de diferentes familias de antibióticos ha influido sobre todo en la aparición de cepas resistentes, en este caso Streptococcus suis, y qué recomendaciones tienen, ¿no? Para el uso prudente en el manejo de infecciones porcinas desde vuestro laboratorio? Sí, se ha visto que las tetraciclinas, los macrólidos, las quinolonas y las sulfamidas presentan porcentajes muy bajos de cepas sensibles y por tanto son las familias más preocupantes. Estas familias se utilizan de manera muy frecuente en el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales, en el sector porcino y por tanto ese uso frecuente ha podido promover que aparezcan estas resistencias. En el caso de estas familias, se hayan usado o no para el tratamiento de Strep suis, si la bacteria estaba ahí presente y ha estado expuesta al antibiótico, pues también es susceptible de que aumenten estas resistencias. Como manera de hacer uso prudente, pues siempre es recomendable realizar pruebas de sensibilidad antibiótica para poder evaluar qué tratamientos son los idóneos en cada caso. Y también es interesante realizar un histórico de resultados para poder valorar qué familias son las que acumulan más resistencias en todas las bacterias que colonizan esa granja y también para poder hacer un seguimiento de la evolución en el tiempo. Pues Silvia, el caso responsable del Departamento de Farmacología y Biostatistica de Exopol, gracias una vez más por tu exposición y por tu tiempo, evidentemente. Gracias a ti. Vamos a ver una más sobre saber un poquito más de sintomatología en los animales. En español, ¿eh? Durante las primeras semanas en el destete es frecuente observar lechones con sintomatología nerviosa. Observamos que están estirados, de cúbito lateral, suele haber zagaleo, movimientos extraños. Acostumbra a ser una infección por Streptococcus suis y, como os digo, se pueden observar diferentes síntomas. La inflamación de las meninges es la que causa este cuadro nervioso, el zagaleo, pero estamos bien. También tenemos artritis, la inflamación de las articulaciones. No sería extraño que a la necropsia observáramos policerositis. Es muy difícil erradicar Streptococcus suis de las granjas. Normalmente las que son portadoras son las madres y al inicio la transmisión suele ser vertical, de la madre a los pezones en el momento del parto. Una vez se ha producido ya la infección, entonces la transmisión suele ser ya horizontal, de lechón a lechón. Normalmente las madres que son portadoras también tienen anticuerpos que lo transmiten a través de la leche. Y cuando ha pasado esa inmunidad maternal es cuando observamos los síntomas. Por eso es algo muy frecuente verlo a la entrada del destete. Cuando observamos este tipo de síntomas, lo más importante es separar a estos lechones que están enfermos, porque ya hemos visto que la transmisión es vertical y a través de las secreciones pues, lo podrían transmitir a sus compañeros, a sus hermanos. Tenemos que separarlos y podemos medicarlos. Cuando la afectación no es muy grave, puede ayudarles un corticoide que ayudará a disminuir la inflamación de las meninges y por lo tanto a disminuir la sintomatología nerviosa. Y normalmente el destete suele ser también sensible a la amoxicilina. De todas formas, estamos haciendo un diagnóstico clínico, tendríamos que hacerlo laboratorial y hacer un antibiograma para asegurarnos que es sensible al antibiótico que estamos utilizando. La mejor muestra sería una muestra de líquido laboratorio. Para hacerlo, obviamente tendríamos que hacerlo de un animal que haya muerto, o si no tendríamos que sacrificarlo previamente para poder extraer y realizar la muestra que se también se puede extraer muestra con una máquina estéril de aquellas articulaciones que estén infectadas. Hay que ir con mucho cuidado de no contaminarlas. En algunos casos, en algunas granjas donde tenemos muchos problemas, el técnico, el veterinario puede decidir, por ejemplo, hacer tratamiento a las madres para intentar bajar la presión de infección. Evidentemente, con el plan de control del uso de antibióticos, tendríamos que ser muy cuidadosos y debería ser más el veterinario el que estableciera realmente cuál es el plan. A ver, como os digo, este es muy difícil de eliminar de las granjas. Lo ideal sería pues, asegurarnos que hay un buen encalostamiento de los lechones para que al menos reciban inmunidad de sus madres y se protejan. Si realizamos las adopciones demasiado pronto, pues probablemente aquellos lechones no tienen protección. Luego deberíamos asegurarnos también de hacer una muy buena limpieza y desinfección de las instalaciones. Y una vez ya en el destete, pues como os decía, separar a aquellos animales que presentan síntomas, sacrificar de una forma humanitaria a los que vemos que no podemos salvar. También se puede intentar hacer un control si hay muchísimos casos a nivel de poner antibiótico en la comida, aunque recordemos que hay muchísimos ya alimentos que pueden estar medicalizados, así que cuidado, habría que hablar con el técnico. Existe también la posibilidad de realizar autovacunas, puede ser
tiene que hacer una buena extracción, un buen aislamiento del citotopo de la cepa que tenemos en la granja, tiene que ser totalmente estéril para no contaminarla y la verdad es que se están obteniendo buenos resultados. Y también existen en el mercado una serie de productos naturales que también nos pueden ayudar a disminuir los problemas que tenemos con este citotopo. Como veis está marcado, ya lo han medicado. Vamos a ver si lo probamos. Por lo tanto, ante un problema de Streptococcus suis, sobre todo recordar la transmisión, que en principio es vertical, de las madres a los litones, por lo tanto, asegurarnos de un buen engarrotamiento, asegurarnos de una buena limpieza que se de las salas en casos en los que el técnico o el veterinario de la situación lo considere necesario de trabajar la protección de las madres. Recordar que además también se transmite mediante vectores, ya sean cantos, ya sean roedores, con las agujas, con las bisturí, con los materiales que utilizamos para cortar los dientes, todo este material tiene que desinfectar. Tenemos muchísimos problemas de Streptococcus, tenemos que intentar cuidar estos efectos por todas las biosimilares internas. Y después, en el caso de que lo tenemos en el DST, podemos intentar hacer un tratamiento a los animales que ya están enfermos. Si es muy generalizado, un tratamiento a todo el resto, mediante antibióticos, antiinflamatorios, asegurarnos de tomar las buenas muestras y en caso de ser muy generalizado, plantearse el utilizar ayuda de autores. La próxima. Bien, ya. Vamos a continuar. Creo que hemos podido ver. Hoy en día ya no, bueno, me imagino que este es un video didáctico, pero nosotros, o sea, cuando tenemos animales que están en esas condiciones, tenemos que también pensar en su bienestar. No soy partidaria de tenerlo tanto tiempo porque no es una enfermedad que ya no es reversible, entonces definitivamente no podemos dejar que el animal esté sufriendo, ¿no? Y menos detectamos, vemos, descartamos, inmediatamente se nos eutanasía, ¿ok? Bien, vamos a disculpar por el tema de la garganta el día de hoy. Ya vamos a continuar con el último tema que es peste porcina clásica. ¿De acuerdo? El grupo. Sí, ahí compartimos. Gracias. Muy buenas tardes, profesora. En esta ocasión vamos a exponer sobre la peste porcina clásica. El grupo está conformado por Farfán, Chuchón y Vargas. Este es nuestro índice. Perdón. El siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, vamos a ver pues, que esta enfermedad también se le va a denominar como cólera porcina o fiebre porcina clásica. Es una enfermedad viral hemorrágica, no es zoonótica y va a afectar principalmente a cerdos domésticos y también a cerdos silvestres, como los jabalíes. De hecho, esta es altamente contagiosa y mortal y tiene una distribución mundial. Algo muy importante es que tiene notificación obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal, y justamente porque tiene un alto impacto económico por sacrificio e inmovilización de animales al cierre de fronteras para lo que es el comercio de productos que son provenientes de cerdo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, el agente causal va a ser el virus de la peste porcina clásica, que va a pertenecer a la familia Flaviviridae, al género Pestivirus. Una característica de este virus es que es un virus de ARN monocatenario, es un virus con envoltura lipídica y va a estar muy relacionado con el virus de la diarrea viral bovina y también con la enfermedad de la frontera, que es dada en ovinos. En cuanto a su transmisión, va a haber diferentes vías. Por ejemplo, tenemos la vía oral, que los cerdos de hecho pueden ingerir el virus en alimentos contaminados, ya sean desechos alimentarios y productos cárnicos crudos, o la manera de masticar algunos objetos contaminados que estén en su ambiente. Tenemos también el contacto directo, que los cerdos pueden estar expuestos al entrar en contacto con otros cerdos que están infectados, ¿no? Luego tenemos a través de los fomites o tráfico. En cuanto a los fomites son los objetos inanimados que van a estar contaminados, infectados, ¿no? Se puede transferir el virus de un animal susceptible a otro. Y en cuanto al tráfico, lo que quiere decir es, por ejemplo, mediante los vehículos, remolques, o ya sean personas también, porque puede ser a través de la vestimenta, a través de las botas, entonces se puede transferir el virus a otra ubicación. Luego está también el aerosol, que el virus puede transportarse a cortas distancias en gotas que se transmiten por el aire de un animal a otro. Y también tenemos lo que es la vía reproductiva, que puede transmitirse a través del semen durante el apareamiento o al feto durante la gestación, porque puede atravesar la barrera placentaria. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgos, tenemos lo que es la deficiente bioseguridad. Este es uno de los factores más importantes, ya que pues, aquí, por ejemplo, va a incluir lo que son el ingreso de personas sin desinfección, va a haber la falta de pediluvios o rodaluvios, que estos son para los vehículos que van a ingresar a la granja, o ya sea el uso también compartido de equipos entre granjas, vehículos sin limpieza ni desinfección, y ausencia de una ropa exclusiva para el personal. Entonces, los sistemas con una baja bioseguridad siempre van a presentar una mayor probabilidad de poder introducir y mantener el virus, ¿no?, en lo que es la granja o la explotación porcina. Luego tenemos la crianza de traspatio. Aquí, de hecho, muchos estudios mencionan y han demostrado que las explotaciones de traspatio tienen un mayor riesgo debido a que hay un escaso control sanitario. Va a haber también lo que es la falta de vacunación, va a haber mucho contacto con otros animales, ¿no?, porque se suele criar de repente porcinos, aves y otras especies juntas. La alimentación, que va a ser mayoritariamente se va a alimentar a esos animales con residuos, y también va a haber lo que es ausencia de registro sanitario, ¿no?, que es muy importante. Fallas en lo que es la programación de vacunas. Estos incluyen pues, que sea una aplicación incorrecta, ya sea tardía o incompleta del programa de vacunación, haciendo que se reduzca la inmunidad y aumente así la susceptibilidad de los cerdos, ¿no? Puede haber aplicaciones incorrectas o falta también de la revacunación. Luego, en cuanto a la alimentación con desperdicios, es otro factor también importante, ya que aquí se va a alimentar los cerdos con residuos ya sea de cocina o restos de carne porcina también, muchas veces se les da, y eso también puede, ¿no?, porque de animales ya infectados. Si esos productos provienen de, como les decía, animales infectados y que no hayan recibido un tratamiento, pueden transmitir el virus. Y bueno, luego tenemos lo que es el contacto con cerdos silvestres, ¿no?, que son los jabalíes. Estos pueden actuar como reservorios y mantener el virus en determinadas regiones. Por ejemplo, hay granjas que van a estar ubicadas o muy cercanas a zonas boscosas, entonces ahí puede ser. O cercos que se les coloca, pero que son deficientes, cercos perimetrales.
Luego también puede ser el contacto indirecto con secreciones o excretas de estos animales silvestres. Luego está el movimiento de animales infectados. Esto quiere decir que es la movilización de cerdos. Va a ser una de las principales vías para la diseminación de este virus, ya que el riesgo va a aumentar cuando se va a comprar o se adquiere animales que no tengan esa certificación sanitaria, que se trasladen pues animales entre regiones o que existan mercados pecuarios que tengan poca vigilancia epidemiológica. Y también el que no se respeten pues las cuarentenas, que es importante. Y otros factores más que se le puede sumar también sería la alta densidad de animales o también que estén conviviendo con animales infectados. Bueno, siguiente, por favor. Cuanto a la patogenia, el virus ingresa principalmente por vía oronasal mediante contacto directo con secreciones, excreciones, tejidos o productos contaminados de cerdos infectados, como mi compañera explicó. La replicación primaria se va a dar inicialmente en las tónsilas, el tejido linfoide faríngeo y ganglios linfáticos regionales. Durante esta fase no hay signos clínicos evidentes. Luego, en la etapa de viremia, los macrófagos y monocitos transportan el virus hacia los ganglios linfáticos, vasos, médula ósea, placas de Peyer, timo, produciéndose la viremia sistemática. Este virus va a tener tropismo por tejido linfoide. Este virus posee marcado tropismo por linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, células dendríticas, y esto genera apoptosis linfocitaria, necrosis linfoide, depresión de órganos linfoides. Esto nos va a conllevar a una inmunosupresión severa, debido a que la destrucción del tejido linfoide provoca linfopenia, leucopenia, disminución de la respuesta inmunocelular y humoral. Como consecuencia aparecen infecciones secundarias bacterianas y mayor susceptibilidad a otras enfermedades. El virus va a infectar el endotelio vascular, monocitos y macrófagos y va a provocar la liberación de citocinas inflamatorias y radicales libres. Esto va a ocasionar vasculitis, daño endotelial e incremento de la permeabilidad vascular. Luego, el daño endotelial va a producir la activación de la coagulación, va a haber un consumo de plaquetas, una trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada o CID. Luego, esto nos va a llevar a hemorragias sistémicas. Como consecuencia van a aparecer petequias, equimosis y sufusiones hemorrágicas en el riñón, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en las serosas, en las mucosas intestinales, en la vejiga urinaria. Y una lesión muy característica es la del riñón de huevo de pavo. Luego, la necrosis del tejido linfoide intestinal va a producir necrosis de las placas de Peyer, lesión intestinal, enterocolitis. En infecciones crónicas aparecen las úlceras en el botón, en el colon y en el ciego. Van a haber alteraciones hematológicas y como signos de todo este proceso vamos a ver la fiebre y signos sistémicos. También va a haber lesiones reproductivas, como en las hembras gestantes, el virus va a atravesar la placenta y va a infectar el feto, produciendo momificación fetal, abortos, mortinatos y fetos débiles. También vamos a ver alteraciones neurológicas, debido a que la vasculitis y las hemorragias del sistema nervioso central producen ataxia, incoordinación, temblores, convulsiones y paresia. Finalmente va a haber una muerte por shock circulatorio, por las hemorragias generalizadas, por la coagulación intravascular diseminada, la inmunosupresión severa, las infecciones secundarias y la falta de multiorgánica, lo que nos va a llevar a la muerte del animal. En cuanto a los signos clínicos, vamos a ver que en la forma aguda va a haber fiebre, depresión, inapetencia, enrojecimiento de la piel, que esta va a evolucionar hacia la cianosis, va a haber signos nerviosos como temblores, caída del tren posterior, marcha ondulante, conjuntivitis catarral, diarrea de color amarilla rojiza. Cuando es una infección ya subaguda, las manifestaciones clínicas son similares a la de forma aguda, pero menos dramáticas y más prolongadas. En cuanto a la forma crónica, los signos clínicos, esta enfermedad va a ser de curso muy lento y se va a propagar más de 30 días. Va a haber decaimiento, retraso de crecimiento, apetito variable, conjuntivitis con párpados adheridos por secreciones purulentas, que se le conoce como párpados engomados. En cuanto a los diagnósticos, bueno, como sabemos, la peste porcina requiere, se deben integrar varios aspectos, ¿no?, para su diagnóstico. Primero se debe realizar la evaluación de la granja, donde vamos a investigar los antecedentes epidemiológicos, como ingreso reciente de animales, si hay alguna falla en la bioseguridad, la distribución también por edades, también si hay presencia de mortalidad elevada, y evaluación de manejo, también la aparición de casos similares en explotaciones cercanas. Luego se va a llevar a cabo la evaluación clínica, donde se buscan signos compatibles con fiebre alta, depresión, anorexia, hemorragia cutánea, cianosis de viejas extremidades, diarreas y trastornos nerviosos. Y en caso de ya la muerte o de la necropsia, se va a poder identificar lesiones características como infartos esplénicos, petequias renales, úlceras en botón a nivel de colon y nódulos linfáticos hemorrágicos. Y finalmente la confirmación diagnóstica se obtiene mediante pruebas de laboratorio, especialmente el PCR, que va a detectar material genético del virus de manera rápida y específica. También tenemos las pruebas como ELISA, inmunofluorescencia y aislamiento viral. Siguiente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, la peste porcina clásica va a compartir signos clínicos o lesiones con enfermedades. Uno de estos es la peste porcina africana, debido a que ambos van a producir fiebre, hemorragia y elevada mortalidad. Sin embargo, en la peste porcina africana suele observarse una epidemiología más marcada y también debido a la gran similitud se recomienda la confirmación mediante pruebas de laboratorio. También otra enfermedad es la salmonelosis septicémica, causada por la salmonella choleraceus. Esta enfermedad va a producir fiebre, depresión, cianosis, hemorragias, pero suele presentar lesiones más marcadas a nivel del tracto digestivo, como enterocolitis necrótica o focos necróticos en el hígado. Y además el alimento bacteriano va a permitir diferenciarlo, ¿no?, de la peste porcina clásica. Y por último, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, que esta enfermedad va a afectar principalmente el sistema respiratorio y reproductivo, ¿no?, y también las hemorragias en esta enfermedad son tan generalizadas, ¿no? Entonces por eso también vamos a poder diferenciar. Siguiente, por favor. Sí, ya. Bueno, en la primera imagen tenemos una hemorragia, cianosis y necrosis del oído, donde en esta imagen vamos a poder observar las lesiones en la oreja, características. La cianosis se aprecia con una coloración azulada, violácea del tejido, indicando la disminución del oxígeno, ¿no?, y va a producir daño vascular, vasculitis, alteraciones, lo que afecta al flujo sanguíneo, en el cual se va a observar a la larga el tejido muerto, ¿no?, a la necrosis. En la siguiente imagen tenemos una congestión y hemorragia pulmonar, donde se observa una coloración rojiza, oscura, con una congestión y además las áreas hemorrágicas o esquemosis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos una colitis hemorrágica aguda. Se observa a nivel, bueno, acá observamos la imagen a nivel de la serosa, con una coloración rojo oscura con un aspecto brillante, ¿no? Y la siguiente imagen es una colitis ulcerativa crónica. Y esta es una de las lesiones más características, ya que se observa las denominadas úlceras en botón por las formas de las lesiones circulares elevadas que están presentes, ¿no?, además a nivel del colon, y van a presentar una zona central necrótica rodeada de un área hiperémica y también depósito de fibrina. Y siguiente, por favor. Bueno, estas otras imágenes son de unos infartos esplénicos, donde se va a observar áreas oscuras a nivel del vaso de manera multifocal.
y bueno, van a estar, esta también es una de las lesiones más subjetivas de esta enfermedad. Siguiente. Ya, observamos unas hemorragias pericardiales a nivel del pericardio. Se observan petequias de maneras múltiples, ¿no? Con pequeñas hemorragias puntiformes. Y a la siguiente imagen se observa una hemorragia en la zona de la meningia, que también, bueno, esta lesión podría explicar, pues, ¿no? Porque es la aparición de los signos neurológicos como la tasa de sincronización temporal de convulsiones que se mencionó anteriormente. Siguiente. Luego tenemos la hemorragia petequial a nivel renal, donde se aprecia la primera imagen de izquierda, la corteza renal recubierta por numerosas petequias distribuidas a toda su superficie. Y como se mencionó anteriormente, ¿no? Esta lesión recibe el nombre de riñón riñón en huevo de pavo, ¿no? Por su aspecto moteado. Y en la siguiente imagen se observa ya en un corte donde se observa la hemorragia que afecta a todo el parénquima renal porque llega hasta la médula renal. La corteza media. Siguiente. Estas imágenes son de linfadenitis hemorrágica. Se observa un aumento de tamaño del nodo linfático con una coloración rojo azulada por congestión y la hemorragia, tanto a nivel de algunas las derechas de una linfadenitis hemorrágica a nivel del mesenterio, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos unas imágenes microscópicas donde tenemos una linfadenitis hemorrágica crónica, donde se hay presencia de tejido fibroso, zona medular también con extravasación de eritrocitos y hay atrofia de los folículos linfoides. Observamos flechas. Siguiente. Este es un corte de un vaso con diagnóstico de esplenitis histocítica aguda con depresión de los folículos linfoides y hay una proliferación de macrófagos a nivel de la pulpa roja. Siguiente. Esta es otra de una gastritis ulcerativa necrotizante crónica, donde se observan las flechas anaranjada úlcera gástrica, también zonas de necrosis, vasculitis y tejido fibroso. Siguiente. Bueno, este es un corte de un cerebro que tiene encefalitis linfocítica crónica, se observa congestión de capilares sanguíneos e infiltrado linfocítico a nivel perivascular. Siguiente. Bueno, en esta enfermedad no tiene un tratamiento, por eso lo que se recomienda es llevar un control de prevención, donde primero está la bioseguridad, donde hay un control estricto de ingresos animales, uso de ropas y calzados exclusivos, limpieza y desinfección rutinaria de las instalaciones, y control de los roedores o otros vectores mecánicos, ¿no? Para que no transmitan la enfermedad. Luego está la vacunación, donde se debe seguir un calendario de vacunas aprobado por la autoridad sanitaria y ¿no? Medicar con los fármacos autorizados, donde en los lechones es aproximadamente a los 50 días, en las chinchillas de reemplazo es a los 6 meses, las marranas durante la gestación es 80 a 100 días, y al posparto es a los 10 días, y los berracos cada 6 meses. Luego está el control de movimientos, donde hay que restringir movimientos de animales afectados, controlar el transporte de cerdos y los productos, exigir documentación sanitaria para la movilización. Luego está la vigilancia epidemiológica, donde hay que notificar inmediatamente de casos de sospechas. Luego el monitoreo de la mortalidad y morbilidad, registrar también los signos clínicos que se van observando. Y cuando ya hay confirmación de algunos animales infectados, se da la cuarentena, donde se debe mantener aislamiento durante 21 o 30 días y realizar observaciones clínicas diarias. Y ya cuando hay un mayor brote, hay una restricción de movimiento dentro y fuera de la granja. También hay sacrificio sanitario de los animales infectados, según la normativa vigente, y una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones. De caso clínico que se hizo en Bangladesh en el año 2015, podemos ver que 22 cerdos de entre 4 o 6 meses de edad, procedentes de una misma piara, los primeros signos se observaron el 22 de junio del 2015 y todos los animales se enfermaron y la mortalidad final fue del 100%. Los signos principales fueron fiebre alta, tos, diarrea, anorexia, escalofríos, marcha tambaleante y caída del tren posterior. Y en la necropsia pudieron encontrar pulmones congestionados, hígado hemorrágico, vasos hemorrágicos y cerebro hemorrágico. En conclusión, con este reporte de caso clínico podemos ver que cuán grave es este virus debido a que tanto la morbilidad como la mortalidad es del 100% y se confirma, y un método de diagnóstico muy efectivo es el PCR. No existe un tratamiento específico y la vigilancia, notificación y vacunación son fundamentales para el control de esta enfermedad. Muchas gracias, profesora. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Una chutita. ¿El cólera porcino tiene tratamiento? ¿El cólera porcino tiene tratamiento? ¿O no? Yo mencionaba que no tiene tratamiento, profesora. Más que sí se puede hacer prevención, ¿no? Hay vacunas para que Así es, no tiene tratamiento. Entonces, normalmente lo que se hace es se sacrifican los animales. El problema es que todavía nosotros no tenemos en el país un sistema de seguros para la crianza de los animales. Entonces, esto hace de que el criador, que por omisión de la vacuna le da el problema, inmediatamente lo empieza a beneficiar, ¿no? Pero ese hecho de manipular todo disemina también la enfermedad, porque acuérdense cómo es lo que nosotros nos contaminamos con el cólera porcino. ¿Qué cosa es lo que tengo que cuidar en el cólera porcino? ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Ya, ¿qué cosa es lo que tengo que cuidar yo, no? O sea, la transmisión es a través del contacto directo, ya sea entre cerdos infectados, sanos, como también nosotros, a través de los vehículos de la compartición comités, vamos a contribuir al problema del cólera, ¿no? Ya, van a revisar, por favor, porque sí es una enfermedad muy importante para poder, o sea, que tenemos que, por salud pública, tenemos que conocer con mucho detenimiento. ¿Ok? Bien, señores, voy a pedir las disculpas del caso por un tema de salud, con una faringitis. Entonces, nos vamos a quedar acá. El delegado me informa que es para el día martes la clase, ¿no? ¿Está, Silva? Sí, profe. Ya, entonces estamos quedando la recuperación para el día 30 sería, ¿ok? Porque el 29 es el
el día feriado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Ya para el día 30, a las 8 de la noche, serían las otras exposiciones, por favor. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Una preguntita más, por favor. Ya. Listo, señores. Ya nos estamos comunicando. Muchas gracias. Profesora, disculpe, queríamos saber si podíamos preguntarle algo ahorita, mientras que mis compañeros están tirando. Ya, está bien, Sí, está por bien. favor. Ok, ya. Muy bien, señores, hasta luego. Hemos terminado. Profe, Escucho. el pasito entonces será la siguiente semana, ¿no? Sí, sí, no se preocupen para lo del pasito. Vamos a coordinarlo la próxima semana. Vamos a hacer una cosa bien sencilla, ¿ya? No se preocupen. Voy a seleccionar de una vez el temario, ¿ok? ¿Sí? Ok, listo, gracias, profe. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profesora, lo que le queríamos preguntar era que lo que pasa es que nosotros hicimos una necropsia de un cerdo ¿Ya? y estamos teniendo un poquito de problemas para identificar la noxa. No sé si es que le podríamos enseñar más o menos lo que Sí, encontramos. sí. A ver. Ya, se lo comparto ya un segundito. Sí, ok. ¿De dónde es el cerdo? Hay que ver la edad, la procedencia. Es un cerdo de Lurín, profesora, que es de una crianza tetraspatio. Y bueno, aproximadamente tenía 2 meses, pero ya, o sea, no estaba a la par con los otros cerdos de engorde, ¿no? O sea, estaba en coral de engorde, pero estaba más pequeño y más delgado, mucho más delgado. Entonces, el señor él los alimenta con alimento balanceado, pero también agrega comida, o sea, desperdicio que recoge. No, Es lo que le me das dijo. ya. Sí, sopa. Ya. Y Ahí los signos Ah, ya, clínicos es del los animal. clínicos. Dile por favor. Ah, ya. Lo que menciona el señor es que el animal empezó a toser y luego bueno, ya estaba más persistente, ¿no? Pero no le tomó importancia, solo lo medicó, dijo que le iba a pasar, pero de ahí fue agravando. Mientras pasaban las semanas, la tos era ya más, ¿no? Más consecutiva, se puede decir, y de ahí ya empezó o sea, ya dejó de comer y tenía bastante lo que es fatiga, empezaba a fatigar, y ya se quedaba postrado nada más, ¿no? Ya no se paraba, ya no comía, entonces tampoco defecaba, y así empezó a adelgazarse bastante. Sí, ahí le voy a enseñar la foto. Ya. ¿Sí lo ven, no, profesora? Sí. Este era el cerdo, que estaba muy flaquito y cuando lo vimos tenía respiración ya abdominal, ya le costaba bastante respirar. No Ya, se movía, ¿y qué significa eso entonces? y quizás podía O tener sea, una neumonía. todavía no, estaba con un proceso respiratorio a nivel neumónico, porque ya cuando empieza con el tema ya de la agitación, la dificultad, ¿no? Ahí ya tiene, ahí por ejemplo tiene un problema articular, eso es a nivel de estreptococcus desarrolla eso, ¿ok? También tenía en los ojos, Ya, tenía como que estaba con, ¿cómo se dice? Con secreciones en los edema, ojos también. Secreciones en ya, los ojos. ya, las secreciones son por la respiratoria, ¿no? Mm. Bueno, Bueno, este es el ya. examen externo y bueno, este es el examen externo y ya después, ya después de esto ya lo abrimos. Ujú. Y ahorita está cuando ya lo abrimos, ya un segundo. Esta ¿Qué pelotita tema que de tiene acá, es normal, ¿no? Esa bolita que tiene. ya, es un absceso, Ah, es un ¿no? acceso. Sí, justo no lo habíamos visto. Ya, en las articulaciones, no sé si puede ver acá en esta parte de esta articulación, cuando la abrimos tenía un exudado. Así, medio exudado. medio amarillento, así en las articulaciones. Mira, acá se ve mucho mejor. Está así en las articulaciones. Sí. Y luego cuando lo abrimos, ya en la cavidad, en los pulmones, entramos a los pulmones. Los nódulos linfáticos también estaban un poco agrandados. Algunos eran amarillentos. Sí, y como el de acá. Ah, ya, y cuando en la cavidad abdominal tenía como, esto estaba como que parecido a una policerosis, pero no era amarillo, era blanco, era medio blanquecino, todos los intestinos estaban pegados. Ya, eso te va demostrando que ha tenido pues algún problema diarreico persistente, ¿correcto? Puede estar en una salmonelosis, ¿ok? Van a revisar, una de las 2 diarreas se va también hacia el pulmón, problema. También Se tenía hace así. digestivo y respiratorio, ¿ok? Se hace serositis a nivel a nivel de los intestinos, incluso hace el problema de los nódulos, ¿no? O si no también vas a tener, o sea, sobre todo se forma como un nódulo a nivel del maxilar. ¿Qué enfermedad les ha tocado a ustedes? El primer tema ¿Puedes poner? nos ha tocado metritis, mastitis, láctea y el